Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué? No, es viernes, Alvin. ¿Me pones un día normal? Está bien, yo entiendo, fue 1 de mayo, vacación ahí para mucha gente, feriado de lucha combativo para otros. Pero no, es viernes. Hoy es viernes, no fue el miércoles. Olvídate del viernes. Hoy sí es viernes. Mientras voy saludando a Nicolás Batalla. ¿Qué tal, Sapo? ¿Cómo andamos? Un Tanito que hace registros random de estos arranques, como andás, Tanito. Te voy a pedir, Alvin, mi espíritu musical en este momento está mucho más emparentado con la remera que llevo puesta que con esta plena cumbia uruguaya 2000. Me gustaría un Boney M, me gustaría un Daddy Cool, me gustaría un Rasputin, algo de eso. Ahora sí, Jorge Valmeli, formalmente buenas tardes. Sí, ¿cómo andás, Sapo? Bien, por suerte. Por un tema de derechos no lo puedes tener. ¿Y esto tampoco? Reclamos, esto sí. o mejor dicho, petición. Uf. Bueno, ¿ese fue Delgado? Quizás. Algo sobre reclamos, etcétera. No reclames. Tranquilo, Alvin, entonces no te vuelvas loco. Mentalmente yo que estoy escuchando en este momento, Daddy Cool. Acá tenés esto. Ya está, esto es lo que está. Mentalmente voy cantando Daddy Cool. Daddy. Porque Daddy es lo que te sentís. Dame vuelta. Creo que sí. ¿Es una canción que te identificas? Hoy me cago en YouTube. Aire, ¿no? Ujú. Todos podemos decir alguna barrabasada que amerita que te llevan puteadas. Y a veces pasa eso. Y que te paguen el sueldo. Y perfecto, y está bien que te paguen. Ahora, después hay gente que se ensaña con uno y vos sabés que te putean y se paranoiquean y te dicen de todo y te relajan porque están exorcizando problemas personales. Ya sea problema de pareja, problema de psicólogo, llámale como quieras. O porque ven en vos algo que ellos odian, por más que vos no lo seas realmente, ¿no? Te identifican como algo y sos eso. Por lo general ¿Vos no decís lo mandas a... que no te mereces todas las puteadas? No. que recibís? Lo que digo es, por lo general uno no le dice nada porque dice, es parte de mi trabajo, ¿no? Yo cobro un sueldo, entonces me tengo que bancar este tipo de cosas. Ser el punching ball de alguien. A veces toca ser el punching bond de alguien que está pasando un mal día. Punching bond. Exacto, y necesita a alguien para terrible. putear. My name is Bond. Pocas Punching veces se transparenta. Pocas veces se transparenta. Son cosas que a mi hija a veces cuando dice una palabra mal no le digo nada, ¿no? Como que...
Como dice. Como le dice a la Rayola, le dice Rayola y nunca la Exacto, corregiste. Porque me parece muy tierno. Jorge, perdón. Entonces, la toxicidad. Volviendo a la toxicidad. La sí. toxicidad, no, terminé tu concepto. No, el realmente. concepto es ese, Sapo, que muchas veces uno lo acompañan personas tóxicas, ¿no? Como Sí. parte de su audiencia, y dice, ¿sabes qué? Yo sé que sos un tóxico, yo sé que me vivís cagando puteadas, estás generando un problema, esto es un poquitito, me termina costando un poco de salud mental al fin del día, pero como estás acá y sos parte de la audiencia y aportás tu clickcito y tu view, bueno, pasa. Si pasa, pasa. Ah, hoy no quiero tóxicos. Le estás pidiendo a la gente romper ese pacto tácito y decir, hoy no me como la toxicidad. Hoy quiero romper muchos pactos porque voy a reivindicar a la radio. Podían seguir recibiendo la señal y a partir de ahí es que la gente puede escuchar a Pedro Sánchez, pudo saber qué estaba pasando en su comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy reivindico a la radio más que Si no entiendo mal, tu reivindicación es sigan apostando a la radio porque en caso de un apagón masivo somos lo único que tienen. ¿Es esa? básicamente. Y Es una referencia tecnológica muy común en las ficciones posapocalípticas, ¿no? Sí. Bueno, tuviste una Sí. escena apocalíptica en el siglo XXI. ¿Y qué pasó con la radio? Ayer vi todos los capítulos del Eternauta Uf. y obviamente la radio presente a la hora de comunicarse era la alternativa que tenían. Sí. Vi el primero y ya el primero te muestran que están dependientes de la radio.
Pensé que ibas a hacer una defensa más cerrada de la radio. Mejor defensa que esa, que es el único medio. O sea, que en una crisis. Dentro de 2000 años va a haber. Las únicas dos certezas que tenés, aparte de que vas a estar muerto, son que va a haber cucarachas. La cuca. Y que va a haber radio. Y Tupperware. Y sí, está bien. Y probablemente las cucarachas tengan un programa. ¿No es que sobrevive 1000 años? Sí, va a sobrevivir. Y pensás que las cucarachas van a tener su podcast, su programa de radio. Es una posibilidad. Se van a acusar entre ellas de vos sos un operador, un cucarachil, no sos objetivo, ¿no? Las cucas. Las cucas. Van a aparecer más cucas, obviamente. Las cucas. Bueno, nada, eso. Ahora sí, podemos ir con la transmisión habitual, poner una cortina randómica, si querés, Alvin, o no, o apostemos por la radio por este arranque. Feliz día. No les dije feliz día ayer, no nos mandamos un mensaje mutuo, ¿no? Es como que tratamos de evitarnos, ¿no? No fue poco así, no, fue tengo un día de sapo estos locos. Agarré poco el celular. Fue un día que le di muy poca bola al celular, después de que terminé de trabajar, ¿no? Se agarró muy poquito el celular, por suerte. Sí. ¿Quieren meterse un poco? Vamos a meternos el acto. ¿Quieren meterse un poco con el 1 de mayo? Vamos a meternos en la pata más periodística de Fácil Desviarse. Léase haber consumido los medios sobre el 1 de mayo y pasar videos y comentarlos. Es viernes, no esperen mucho. Igual viene Mario Vergara hoy, el candidato Frente Amplista a la Intendencia de Montevideo. Va a ser entrevistado hoy en Fácil Desviarse. ¿Se dice feliz día del trabajador? O sea, sé que se dice porque está recontra instalado. Alguien me hizo esa pregunta y que obvio, dice, ay no, porque es una conmemoración de los mártires de Chicago, entonces capaz que no es una celebración. Sí, feliz día. Disfrutá, papá. Nada que festejar, es para reivindicar, sapo. No, creo que la lógica del 8M no aplica en este caso. No aplica porque ser trabajador es algo muy sufrido, me parece. Y que mucha gente, si tiene un día libre, no lo puede gastar en reivindicar cosas. Ser mujer? No, me refiero en el sentido de que. No, pero no porque es un día. No es porque te lo tengas que gastar, que de hecho es lo que ocurre, ¿no? Porque el acto es eso, es una reivindicación. Sí. El acto, pero a ver, el acto es una cosa muy puntual en una cosa que pasa. Pero es un día que está tan arriba de la mesa lo que falta, que es lo que me llama. Pero Somarúa ayer no se fue como compungido después del acto, ¿no? Solamente Somarúa estaría feliz porque no tenía más nada que hacer que eso. Fue la estrella del acto y te produce felicidad el hecho de no tener que laburar ese día y saber que puedes hacerte un asado y poder. Pero Somarúa laburó ese día. Bueno, laburó, pero después se fue feliz, no se fue tipo contemplativo. Pero debe haber laburado mucho más que cualquier otro día. Digo, no porque no. Bueno. No, ¿En serio vas a caer en esa de que los dirigentes sindicales no laburan? Es que tienen foros sindicales y por eso le permiten hacer lo que. Te quiero explicar algo para despejarlo. Vamos a despejarlo de acá. Nico, la representación sindical, Nico, el que te representa a vos como trabajador es un trabajador tan digno como los demás. Su trabajo es representar. Es todo lo contrario lo que estoy diciendo. Y si vos, Nico, te vas a poner acá en un pedestal de decir los sindicalistas no laburan. Viste que es estresante este programa. Es sucio. Es un horror este programa. No puedes, lo que digo es, pasar uno. como justamente creo que la representación sindical es un trabajo, el día que estás hablando arriba del escenario en el 1 de mayo representando a todos los trabajadores es el día que estás más representando, o sea, es el día que estás más trabajando si sos un dirigente sindical. Ese es mi punto. No era el día libre, era un día muy ocupado. Pero Somarúa, ¿a qué hora termina el acto? 12 y 20. No sé si ya estaba con el pancito de chori, radiante de felicidad. Y no estaba, obviamente, estaba con las repercusiones, estaba en redes mirando, tiró para adelante, no sé qué. Bien, muy encendido. No usaste papel, nada. La verdad que andaba volando, Sergio. Pero estaba feliz. O sea, como todos estamos felices de no tener que laburar. No fue un discurso de felicidad. No, claro. No, feliz en el posto. O sea, que a lo que ves es que no se fue tipo, a hacer una ronda con sus compañeros del sindicato. ¿Estabas ahí? ¿Qué sabés? Nos queda un largo camino por recorrer. ¿Estabas ahí? ¿Qué sabés? No te vi en la cobertura, Señores, sapo. ¿qué edad tengo yo? 46 años. Sí. Tengo la sensibilidad a flor de piel para saber qué es lo que le pasa a cada una de las personas en este país después de atravesar un. El sindicalista de a pie, ¿sabes? Imagínate. Hablar. Si estás escuchando a Sergio Somarúa o alguna ha llegado, dígame, capaz que tiene algún tema particular que lo tiene a mal traer, pero si no tiene ningún tema en particular, tenía que habló de la pobreza infantil y los niños muertos en Gaza. En ese momento, y después, ¿qué te pensás? Que se quedó. Claro. Que quedó enroscado en el tema.
toda la jornada. Pero vive para eso. No, pero el ¿Vive 1 de mayo enroscado? justamente, como es un laburante que tiene foros sindicales y puede dedicarse a la actividad sindical, Como ya te explicamos, Nico. claro, a pesar que te duela. A pesar de que vos te duele. No me van a correr A con pesar esa. que vos te duele. No me van a correr con esa. Somaruga se fue tranca a la casa. Se fue bien, porque la pregunta original es, ¿se dice feliz del trabajador o cuál sería el término alternativo? Arriba, compañero. Arriba, compañero. Arriba los que Y luchan. la lucha Arriba continúa. los que luchan. Como es un día Hacé la encuesta en el chat de YouTube, Cecitar. Poné ahí. ¿Qué es lo que se dice el 1 de mayo? ¿Feliz día o se dice arriba los que luchan? Vamos, si les Vamos, parece, vamos. a recorrer un poco algunas. Porque la felicidad perlitas. no avanza. No es motor del progreso la felicidad. La felicidad es el punto final. Estás en del- el peor momento de tu vida, Nico. Estás en el peor momento. Porque es que vos seas infeliz no significa que el que resto de diga la que- sociedad A ver, tenga que Nico, valorar la infelicidad. Si no te molesta, Nico, No, hasta que La todos mayoría- sean felices. No, la mayoría de no se puede nosotros ser aspiramos felicidad. a la felicidad, Nico. Yo entiendo que vos vas a una negociación colectiva No hay- y viene no hay alguien y te dice, revoluciones por con la favor, felicidad". subime el sueldo que me haría más feliz y vos decís, no, la felicidad no es algo que mueva a la sociedad. Tu trabajo sí. Así No, que. la búsqueda de la felicidad. Ah, está Bueno, bien. Para mucha gente, la felicidad está en esos momentos en donde no labura. Esas pequeñas cosas. En esas ¿no? pequeñas cosas que no implican laburo. Entonces, la gente que no labura está feliz, mucha gente. Otras que no, como vos que sos un adicto al trabajo. Bueno, puede, ¿no? puede venir todo por ahí. Y sos infeliz fuera Perdón, del horario laboral. prosigan. Sí, vamos. Proseguimos, perlitas, como por ejemplo, César, tenés por ahí la clásica entonada de la Internacional en el 1 de mayo, con una perlita extra que es una persona muy específica que la cámara, en este caso la cámara de Telemundo, busca a la hora de ver los dirigentes frente a amplistas cantando el Internacional. ¿Por qué? Ya lo saben todos, ¿no? Pero vamos a resaltarlo. Cambió el gobierno y se da la situación de ver cómo es el primer acto del PIT-CNT con el Frente Amplio en el gobierno, ahora después de estos 5 años de la coalición republicana, y cómo encara este cuadro del gobierno nuevo, que estuvo en la oposición y estuvo muy cerca del movimiento sindical, cómo encara este nuevo rol. Bueno, veamos la entonada de la Internacional y el Sapo nos describe a qué figura es la que va a buscar la cámara de Telemundo. ¿Es un Carlos Varela al fondo, puede ser? No, es Carlos Barayba. Baraybar, perdón, Baraybar. Ya Baraybar, qué grande. ¿Quién está con cara de circunstancia acá Está- cantando la Internacional? Está Olesker a viva voz cantando en la Internacional. lo Puño, mismo con Pereira. Olesker con puño en alto. Claro. Y está más constreñido Rodrigo Arim, ¿no? Que no la canta. Es como cuando uno va a un casamiento y no dice el Padre Nuestro, ¿no? ¿Se acuerda de Si dos vos o no tres cosas? comulgás Claro, con la fe. Sí. O sea, estás porque- ahí. Claro, estás en la Mirá. iglesia, pero no tenés que Mirá, participar. y ahí en un momento se da cuenta Arim que lo está enfocando la cámara del 12. Ahí Sibila y Olesker, los dos levantan el puño. Así, Puño en alto y conocen toda la letra, obviamente. ¿no? tribunean porque ven que está la cámara y Arim. Y ahí, a partir de que se enteró que estaban filmándolo, empieza a tirar una letra, ¿eh? Estuvo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, que estos últimos días estuvo, como ya saben, envuelto en esta polémica con respecto a su casa, del Balneario Solís, si estaba al día con todo, ya lo saben. Le preguntaron al presidente Yamandú Orsi por este tema. Vieron que él no había hablado públicamente después de que Arim diera sus explicaciones. El secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, dijo caso cerrado, ya está, Arim dio las explicaciones necesarias, se terminó este tema. Algunos dirigentes de la oposición siguen insistiendo con el tema de Rodrigo Arim. Habló el presidente, le preguntaron los periodistas en una rueda capturada por la cámara de Telemundo, miren lo que decía Orsi de si se terminó el caso Arim o si sigue abierto. De Arim, justamente Andrés Ojeda se manifestó y dijo que es igual a la situación de Cairo en el sentido de que no pagó el impuesto a primaria. ¿Usted cómo considera estas declaraciones desde la oposición y cómo considera lo que sucedió con Arim? Yo no voy a salir a responder cada vez que la oposición diga algo, no, ya lo dije. No, porque
me desatiendo lo que tengo que hacer. Que la oposición diga o que los actores políticos de este país digan lo que piensan. Yo ya dije lo que pienso. Y Arim lo aclaró. ¿Cuán importante es para los trabajadores que esté el presidente de la República en el discurso, en esta oratoria principal de la central sindical? ¿Va a venir cada 1 de mayo? Pienso venir, pero yo creo que esa respuesta la tienen que dar los trabajadores. Bueno, ahí lo tenían hablando sobre el caso de Rodrigo Arim. Sí. Caso cerrado. Y yo no voy a estar opinando cada vez que la oposición me exija una respuesta de algo. Opinando me parezca y cuando no, no. Ese es el concepto de Yamandu Orsi, que estuvo en el acto del 1 de mayo. Mucha gente se sorprendió. Si querés lo podés dejar de fondo, César. Fue Yamandu Orsi. Recordemos que tuvimos 5 años de la calle Pou como presidente, que no iba a los actos del 1 de mayo. Perdón, Jorge, el MPP también canta, la gente del MPP canta al internacional. Porque ahí tenías socialistas y comunistas cantando. Me perdí de ver a Orsi no lo vi, si estaba cantando, ¿no? No la cantó. No ¿No la cantó? Estaba ¿Y de Pacha? pie, pero no era la que estaba cantando. No lo veía. Pacha sí. Cose sí. Cose sí, está bien. Cosas sí. No, Orsi en realidad Perdón dio que la me desvíe. Orsi llamó la atención, no, está bien. Orsi llamó la atención por otra cosa, Sapo, que fue su presencia en el acto del 1 de mayo. Estuvo marcada por un objeto cotidiano. Y ese objeto es una libretita. Orsi fue al acto del PIT-CNT y llevó una libretita con la que. ¿Cómo describiríamos Era esta Improfit. libretita? ¿Cómo la describiríamos Sí, esta, sí. esta libretita? ¿No? Porque es una Chiste libreta. interno, pero Improfit nos manda todos los días el periodista una libretita con tapa naranja. ¿Describí? Y con unos apuntes de qué decir. No. Sí, sí. Describime esta libreta, Sapo. Es un formato libreta rectangular, de bolsillo, si se quiere, con espiral arriba. Y no mucho más que eso. Muy cómoda para sacar apuntes para un periodista. Por eso digo que parece mucho a la de Improfit. Buena lapicera, intuyo que es la marca de la P, ¿no? Con La marca de la P. la marca de la P, ujú. ¿no? ¿Puede decir Parker? Sí, claro. No hay ninguna Sí. lapicera que esté en este momento pautando Está bien. en FM del Sol. Podés decirlo Buen tranquilo. reloj también tiene Orsi, ¿Te gusta el reloj de Orsi? Sí, también. Esta Saca es la- apunte. Esta es la libreta donde Orsi fue sacando apuntes a lo largo de todo el acto del No 1 de estoy mayo. buscando penes en los bordes, ¿Por digamos. qué, ¿Por qué se ha comentado tanto lo de la libreta? Porque es una cosa curiosa. Por lo general la gente que va a estos actos no lleva libretas para sacar apuntes. Y ya de por sí es llamativo. Después de 5 años que tuviste un presidente que no iba, tenés un presidente que va, y además de que va con libreta, la clásica libreta de la feria a sacar apuntes. ¿No te llama la atención? Yo creo que ¿no te parece curioso? Faltando flautas, 4 churis. Me parece una buena jugada comunicacional. No, está Que bien. marcó agenda, la ¿Eh? libretita. Y bueno, claro. Saco apuntes literal. Cuando dice voy a, Voy saco a apuntes- escuchar, no, voy a Sí, escuchar y encima sacar- tomo nota. Y tomo nota literal. ¿Alguna- Para mí es muy literal. Es demasiado literal, Sí, decís. te pasaste una parada de literal. Claro. No, voy a sacar apuntes de lo que digan. Claro. No, pero entiendo que es mucho mejor eso que ¿Para el qué tenés meme, un que el secretario y un meme, prosecretario? que el meme del jefe Gorgori, ¿no? Sí, voy a Anotarlo tomar en mi máquina, nota, ¿no? Claro. máquina invisible. Está bien, Estoy ¿sabes por apuntando todo en mi máquina invisible. Dice Somarúa esto, lo otro, y mirá, se me ocurre esto. Está bien, bien. Bien. Y habló Somarúa. Estamos hablando de Sergio Somarúa. Hablaron varios, pero Somarúa pero lo que pasa es se- que el Dale, ¿qué pasa? Dale, seguí. Ahora es por ahí, dale. no, el discurso Sí. Sí. hay mucho de saludo, hay mucho de reconocimiento, hay mucho de puesta en consideración ideológica, Sí. pero los puntos, propuestas concretas son 2, 3, 4. Vos decís que Orsi tomó nota de, bueno, hacerle caso a la Corte Penal Internacional, hay que decir que lo que hay en Gaza... ¿No? ¿Vos decís que fueron esos los apuntes que iba tomando? Capaz fue un apunte más subjetivo, ¿no? La tienen con Gaza. Veo que no cae muy bien la política exterior del Y dale con Estado de Pernilla. Israel. Sí. Sí. No, Dibujitos. para mí no descartó penes, pero puede, No. pero Bueno, puede haber sido también, ahí va, como Super Orsi, él con capa, como haciendo cosas. Perdón, las iniciales. Uno no la hacía, clásica. uno las- cuando sacaba apuntes en Escribía clase. su nombre. Escribía su En los- nombre, en los las márgenes escribías iniciales. el nombre. ¿Vos qué ponías? ¿Una Z de Sasso o una S de Sapo? Yo le sé que mi hermano tenía una. Parece que en mi caso es muy particular, Jorge.
Mi hermano había inventado una firma. Especial que sos. Mira, pasame. No, justamente mi hermano el especial. Pasame, mira. Había inventado esta super firma. Sí. Una super que la hacía firma. yo con relieve, Claro, con 3D, con efectos. ¿Qué es esta? Mirá. Sí. La super firma. Qué bien. ¿Viste? Qué bien. Sí, está bien. Está muy bien, ¿no? Tómela ahí. Y eso es una copyright de mi hermano y yo eso lo hacía mucho es muy como... Se la copiaba, está. Se la copiaba. Es como una Z y el palito de abajo termina siendo parte de una A. De la A. SAS. Exactamente. SAS. Sergio hacía Somarúa, el sindicalista de la educación privada, dio un discurso largo donde contó algunas de las propuestas. Vamos a escuchar algunos fragmentos. Como por ejemplo, le diría que una de las propuestas así bandera de este 1 de mayo fue que el PIT-CNT le está pidiendo al gobierno nacional que declare una emergencia por la situación de la pobreza infantil. Y vienen con un planteo que ellos entienden que es el planteo que hay que aplicar para eliminar la pobreza infantil en el Uruguay. Escuchen al propio Somarúa explicándolo. Pero para el movimiento sindical es la hora, es el momento, en esto de dar señales, de declarar la emergencia nacional de la situación de la pobreza de la infancia y la adolescencia. Es el momento de anunciar un plan de erradicación de la pobreza en la infancia y en la adolescencia. No queremos que este plan integral de erradicación de la pobreza en las infancias y en las adolescencias surja de un reparto dentro de un presupuesto ya acotado. El Uruguay puede financiar un plan integral para la erradicación de la pobreza infantil. ¿Y por qué digo que lo puede hacer sin afectar el presupuesto? Lo puede hacer porque el pueblo uruguayo tiene que saber que el año pasado el sistema financiero ganó nada más ni nada menos que 1.500 millones de dólares de ganancia. Que las agroexportaciones el año pasado facturaron ni más ni menos que 35 millones de dólares por día. Que una multinacional que hace uso de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional, como UPM, se lleva por día más de 1.200.000 dólares de ganancia. En ese contexto, ¿no podemos derrotar la pobreza infantil del 20% de nuestras niñas y niñas? Que nos lo expliquen, porque no lo entendemos. Se paseaba de un lado al otro Somarúa como un predicador casi, ¿no? No estaba en el estrado, no fijo, sino que tenía ese recorrido. Es profesor de filosofía. Sin leer, sí. Y tiró esa última, ¿no? De cómo abatir la pobreza en nuestro país, la pobreza infantil en particular, hablando de grabar a esos sectores que describió, ¿no? Algo que Orsi respondió después. Ahora Sí, más adelante en la cadena nacional, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también bajó más a tierra el concepto. Lo que está proponiendo el PIT-CNT es un impuesto de un 1% a los más ricos para destinarlo a políticas de infancia. Ese es básicamente la propuesta que le plantean al Ejecutivo para que el Ejecutivo la desarrolle, más allá de que hay estudios hechos por el Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas, que ya han trabajado sobre el tema. Hay una estimación de Mauricio da Rosa y Joan Vilá del IECON, que estima que un impuesto de un 1% sobre el patrimonio al 1% más rico podría generar una recaudación de casi un punto del PBI, un 0,8, según las estimaciones de un trabajo que realizaron el año pasado, que digamos no es estrictamente la idea del PIT-CNT, pero hay algunos estudios que ya han tratado de medir cuánto se podría recaudar y las estimaciones van por ese lado. Sobre los impuestos en general, Orsi respondió, nos dijo que no estaba en su planteo. Uno no viene acá ni va a ninguna reunión pensando decirle que sí a todo. La economía nacional no soporta nuevos tributos. Es algo que lo planteamos en campaña y ahora, pero es legítimo escuchar planteos concretos para llevar a ese diálogo. ¿Y qué dijo? Hay que tomar nota.
No había tomado nota ya. Hay que tomar nota porque Pero- es el planteo que viene desde este lugar. Pero que también pará, el presidente. ¿dijo hay que tomar nota o dijo tomé nota? Hay que Porque tomar la libreta nota. la tenía y él estaba Bueno. anotando. ¿Y qué estaba haciendo si no con la libreta? Ahí creo que lo usaba desde el punto de vista metafórico. Capaz que literalmente tomó nota sobre ese punto particular. Decirle que no a esto. Claro. Ese es el apunte, ¿no? Sí, Puede no. ser, Sí. no. No fue la única propuesta impositiva que se manejó en la jornada de ayer. Claro, Antes, para la seguridad social también. claro, Lorena Luján del PIT-CNT había hecho una propuesta que se enmarcaría dentro del diálogo social, en la cual lo que planteaba era ir sustituyendo lo que son los aportes patronales de las empresas por un impuesto o un tributo que grave la renta empresarial, como una forma de descalzar la cantidad de fuentes de trabajo y los costos fijos que supone los aportes a la seguridad social para las empresas en ese sentido. De hecho, Orsi respondía más que nada a este planteo, ¿no? Claro. Porque fue más generalista en su respuesta. O sea, que En lo cuanto a que dijo- no hay margen para tributo, para más tributo. Claro, pasa que ahí, por ejemplo, estas dos propuestas que tienen que ver con tributos son de naturaleza muy distinta, ¿no? Porque vos lo decís, el 1% a lo más rico, bueno, es un impuesto nuevo. Claramente sería un impuesto nuevo, Sí. un aumento, un impuesto que ya exista, como sea, en realidad sería un impuesto nuevo, con un fin específico, pero un impuesto nuevo al fin. Ahí sí estarías muy por fuera, parecería, de tu compromiso de campaña, de no aumentar más impuestos. O, que no, O crear. De O no crear, claro, o crear nuevos impuestos. Lo otro es donde entras en un terreno de discusión, porque el Frente Amplio llega al diálogo social con el compromiso de revisar las fuentes de financiamiento de la seguridad social. Entonces, ahí da la impresión, si vos vas a revisar la fuente de financiamiento, que vos estás dejando un margen para nuevos o para cambios en cómo se aporta a la seguridad social y quiénes aportan a la seguridad social. Y en ese sentido, bueno, un cambio y una transición entre se van bajando los aportes patronales y se van aumentando otro tipo de impuestos que vaya a la seguridad social por parte de las empresas, por ejemplo, atado a la renta empresarial, ¿queda por dentro o queda por fuera del compromiso de campaña? Me parece que no queda. Que no queda tan por encuadran fuera. en el diálogo social y en Claro. las soluciones que van a buscar. Me parece que la discusión. No puedes meter cualquier cosa en el diálogo social, ¿no? O sea, No, pero eso está directamente Sí. atado y la crítica sobre que la reforma que instrumentó el gobierno anterior había dejado por fuera cómo se financiaba la seguridad social fue una crítica de todo el Frente Amplio. Da la impresión de que el compromiso de no aumentar impuestos aísla este factor. O sea, el diálogo social podría tener componentes de eso si se es consistente también con esas otras cosas que se dijeron en la campaña, como por ejemplo esto, no hay que revisar el financiamiento. Seguimos con Somarúa porque más adelante dejó otro fragmento que el 1 de mayo, como acto del PIT-CNT, siempre deja propuestas, deja reacciones por parte de los políticos y también deja momentos virales, ¿no? En este caso, Somarúa fue el autor del momento viral. Si no consideramos a Orsi su libretita como el momento viral de este 1 de mayo, con su discurso sobre el conflicto de Medio Oriente, que despertó pasiones de todo tipo. Escuchen lo que decía Sergio Somarúa con respecto a la visión del PIT-CNT sobre el conflicto de Medio Oriente. Por ese mismo compromiso con estos valores y estos principios, es que sin dudar un solo segundo, y sumándonos a voces como la de Amnistía Internacional y la de nuestra gloriosa Universidad de la República, decimos con la frente en alta que condenamos el genocidio del gobierno de la extrema derecha de Israel contra el pueblo palestino. La historia no los absolverá. 20.000 niños muertos en nombre de qué? Mujeres y hombres inocentes muertos en nombre de qué? Hospitales destruidos, escuelas destruidas, ¿en nombre de qué? Por este mismo compromiso, también reclamamos la inmediata liberación de los ciudadanos israelíes bajo cautiverio del grupo criminal y teocrático de Hamás. Asimismo, le pedimos, con el respeto que corresponde, pero con nuestra independencia de clase, al Gobierno Nacional, que haga suyas
los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y los varios pronunciamientos que ha tenido la ONU respecto a la barbarie del genocidio contra el pueblo palestino. Para nosotros es una cuestión de dignidad nacional. Bueno, a ver si no estaba en ese momento, la cámara lo enfocó, no estaba en ese momento con la libretita sacando apuntes. Calculo que no apuntó lo de Estaba Luetkin sacando apuntes. acatar los decretos, los llamamientos de la Corte Penal Internacional. Este es el momento de Sommaruga que generó más ruido porque es una declaración que ya no solo afecta al Uruguay, sino que es como más de política exterior, se mete con Israel, Hamas, lo que está pasando en la Franja de Gaza, etcétera. Ahí incluye obviamente la liberación de los rehenes, pero el término, criticar el carácter teocrático de Hamas. Grupo criminal teocrático. Me pareció como una novedad y es una crítica que no suele aparecer mucho y es interesante, ¿no? Desde dónde le pegás a un grupo como Hamas o otros grupos de perfil religioso fundamentalista. Nada, me pareció acertado por parte de Sommaruga poner esa dimensión de Hamas arriba de la mesa. ¿Qué es peor que te digan, terrorista o teocrático? Bueno, terrorista teocrático es lo peor que te pueden decir. No, Obviamente terrorista es no dijo, peor. ¿no? Dijo Terrorista criminal. no dijo criminal. Dijo grupo criminal teocrático, marcando, vos pará, estás hablando de una gente muy dogmática también, ¿no? O sea, y como fuente de crítica. ¿No? Me pareció como un apunte a señalar. Obviamente la vehemencia con la que criticó y también se tomó el trabajo de hablar de el gobierno de extrema derecha de Israel, o sea, digamos, circunscribiendo a Netanyahu y su gabinete y a su sector político y no a todo el resto del arco político de Israel, en donde hay gente muy crítica justamente del accionar del gobierno, ¿no? Partidos políticos que eso se ve en manifestaciones semanales en las calles de Tel Aviv y otras ciudades de Israel. Digo, y también para atajarse, ¿no? Si no nos van a caer enseguida todos, que nos preocupamos por los palestinos y no decimos nada de los rehenes y de las barbaries de Hamas. No, se atajó bien Sommaruga, me parece. Seguimos con Álvaro Delgado, que fue al acto del 1 de mayo. Habitualmente Álvaro Delgado ha ido a estos actos. En esta vuelta le tocó ir como ex candidato presidencial y después de haber perdido el gobierno. Y un poco contestó ese concepto que le escucharon a Sommaruga hace unos minutos, que decía, bueno, con nuestra independencia de clase le pedimos al gobierno, y ahí se puso a hablar del tema de la Corte Penal Internacional con respecto al gobierno de Israel. El concepto de independencia de clase, básicamente la idea de que es eso que está instalado del FAPIT no es así, de que el PIT-CNT es un organismo independiente del poder político, de los partidos políticos, y que si tiene que pegarle al Frente Amplio, le pega de igual forma al que le podría pegar a la coalición republicana. El concepto de la independencia de clase. Sin embargo, Delgado lo que dijo en su reacción al discurso fue, no, bueno, lo de la independencia de clase no es verdad. Fui a este acto y me encontré con un PIT-CNT absolutamente amigable al Frente Amplio. Escúchenlo y sus argumentos. Mucho independencia de clase. La verdad que es parte de algo que tiene muy asumido el PIT-CNT. Lo que no hubo es independencia política, porque acá hubo un vínculo muy notorio con identificación con el Frente Amplio y con el gobierno actual. Es más, es el primer acto del PIT-CNT donde no le veo reclamos al gobierno. Y además son discursos obviamente muy ideológicos, algunos muy sesentistas, pero que se trató mucho de... A ver, hablando de reivindicaciones vinculadas a lo que pasó en el gobierno anterior, muchas de ellas faltando a la verdad. La verdad que hay más empleo y no lo dijeron, más de 100.000 puestos de trabajo más, hay más salario real y no lo dijeron, más salario real que el 2019 sin duda, recuperación de salario y no lo dijeron, hay menos informalismo, hay más inversión, hay menos inflación que tiene que ver con el poder adquisitivo. Son de las partes que a veces cuando no decís toda la verdad, no digo que mientan, pero digo que no es absolutamente fidedigno un discurso de estas características. No hubo ni reclamos al gobierno, ni propuestas del gobierno. Coincidimos con una cosa, sí, la preocupación por la pobreza infantil me parece que no tiene dos lecturas, pero bueno, en definitiva
independencia de clase, pero no independencia política. Fue muy duro ideológicamente con lo que pasó, diciendo cosas que no son u omitiendo otras, y muy indulgente o casi sin reclamos al gobierno actual. Ahí tenía la palabra de Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional, con ese concepto que le escucharon, de que él entiende, presentaron todas las cosas buenas que hizo el gobierno de la coalición para los trabajadores, y ahí hizo su propia lista, su propia listita, y dijo, bueno, y al Frente Amplio no le reclamaron nada. Después está la discusión de cómo se tiene que parar eventualmente el PIT-CNT con un gobierno el primer año que arranca, qué tipo de actitud tiene que tener. Y tiene un contraste fuerte con el primer año de la coalición. Con las primeras 2 semanas de la coalición, ¿no? Que las primeras 2 semanas de la coalición ya incluyó un llamamiento a cacerolear. Entonces, hay un contraste fuerte. Claro, uno puede entender la carta de... Claro, era un escenario muy distinto en cuanto a que ya estabas en pandemia, eso trastocó todo, ¿no? Pero si querés, la carta de crédito, si estás arrancando y te cae con una pandemia arriba, también debe ir a jugar. La cuestión fue que en este momento, a 2 meses, era carta de crédito, en aquel momento ya, digamos, estaban en las cuchillas, o por lo menos con señales de enfrentamiento fuertes entre el PIT-CNT y el gobierno. Y bueno, vos no tenías Claro, no, obvio. al ministro de Desarrollo Social con el puño levantado abajo del estrado tampoco. O sea, son otras sensibilidades, obviamente, ¿no? Sí, también, digo, mi mierda seguramente estaban. Bueno, no me acuerdo cómo fue el acto del 1 de mayo. Delgado siempre va, él siempre reivindica eso. Él fue antes de ser gobierno, durante gobierno, post gobierno, o sea, va ahí. No es la misma, es la misma tribuna. Evidente que la relación es distinta. Sí, chao. Claro. Y no es que Delgado se haya ido decepcionado porque esperaba otra cosa. No. Sabía lo que marcó iba. un poco lo que, digamos, lo que se ve. Tenía que pasar el aviso y remarcar lo que piensa. Sí. No era que esto lo sorprendió. También podríamos hablar si tiene sesgo o no sus opiniones con respecto a política internacional. Yo qué sé, la crítica durísima al Estado de Israel versus la crítica hacia otros procesos, ¿no? Países que persiguen al sindicalismo, por ejemplo. Tenés el ejemplo de Venezuela, por decir uno, siempre ¿no? le van a poner, porque nunca decís nada de Venezuela, que es un país cercano, que tiene mucho más que ver quizás con tu entorno regional, político, y te mantenés callado. Está la vieja querida retórica, ¿no? Política con respecto a ese tema. Algo hoy estuvo Abdala, por ejemplo, ni con ¿se le remarcó eso? Sí, se habló del tema. Para variar, se habló del tema. Pero digo, es algo evidente. Es evidente, punto. ¿Qué es lo evidente? Que se omite. Sí, claro. Que molesta mucho más la falta de democracia en las derechas que en la izquierda. Eso es un dato de la realidad. Si uno mide qué se dice sobre algunos países y qué se dice sobre otros. Sí. Sin embargo, vos podés ver en determinados actores cuánto le importa su sesgo y cuánto no, cuánto le importa mantener la apariencia y no solo serlo, sino parecerlo en cuanto a la independencia de clase, la independencia política. El Sapo, por ejemplo, subrayaba que Somarúa habla. Todos se esperan del PIT-CNT la crítica durísima al Estado de Israel, ¿no? Y la acusación de genocidio que hizo Somarúa. Probablemente añadirle el tema de, además de eso, exigimos que se regresen los rehenes israelíes, consideramos que Hamas es un grupo criminal teocrático. Ahí podés ver, por ejemplo, un intento de alguien de querer decir, bueno, yo quiero ser más ecuánime. No me alcanza solamente con el aplauso de la tribuna, que el aplauso de la tribuna vieron que fue muy marcado distinto, ¿no? Acusación de genocidio de Israel, mega aplauso, devuelvan los rehenes, aplausito. Que también estaba, digamos, alineado con la vehemencia con la que Somarúa increpaba a unos y otros, ¿no? Contra Israel, obviamente, fue a viva voz. Contra Hamas, si bien usó todos esos calificativos, lo dijo en un tono mucho más pausado y sereno, y con la consecuente el aplausómetro un poquito más abajo. Pero ahí podés ver estaba el matiz. Ver un interés entre hacer algún tipo de ecuanimidad o contar
más de solo un lado de una historia. Hay otros actores que no necesariamente tienen eso y que vos ves que te cuentan un lado y ya está. En fin, un acto de 1 de mayo que tuvo estas perlitas. Coletazos del 1 de mayo como socaleó. Hermoso. El uno, el indiscutido, ¿no? Más allá de que hoy reivindicamos a la radio, hoy reivindicamos también a @César Yacosa. Va a estar Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo, más adelante. Nos queda algún tema más por tocar. Ahora, Alvin, si te parece, démosle play a esta canción de lo que originalmente fue A Rajatabla Flow. Después pasaron a llamarse, si no me equivoco, en la génesis de AFC apareció una murga que también llamaba A Rajatabla, que existía antes que ellos, y es por eso que tuvieron que pasar a llamarse AFC. Una canción que tiene mucho que ver con, si bien tiene sus años, tiene mucho que ver con los tipos que corren y los tipos que han corrido, que son los temas del momento. Y ellos califican estas canciones como canciones para no dormir la fiesta. Estamos hablando de La Beta. Y Montevideo se prepara para definir quién tomará las riendas de la Intendencia en un nuevo capítulo de su historia. El Frente Amplio, que ha gobernado la capital desde 1990, llega con una ventaja clara en las encuestas, y en el centro de esa apuesta está Mario Vergara, senador, exministro de Economía y figura de peso en el tablero político. Su candidatura, respaldada por sectores como el MPP y Fuerza Renovadora, promete una Montevideo más limpia, ágil e integrada que la que ha construido su propia fuerza política hasta ahora. Quizás. Para hablar de sus propuestas, su visión para la ciudad y cómo encara esta recta final, lo recibimos esta tarde en Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en esta mesa. Bienvenido. Pensaba Vergara, lo hemos entrevistado, no sé si como ministro de Economía, Seguro. seguramente sí, allá en el CURC, como presidente del Banco Central, como senador, candidato, y ahora candidato a la Intendencia de Montevideo, con chances ciertas de ser intendente de la capital. Si miramos hacia atrás, ¿cuál fue el rol que más le gustó de todos los políticos? No sé si es un tema de gustos, pero diría que la etapa más emotiva y más irrepetible fueron los primeros 3 años y medio del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Cuando estábamos en el Ministerio de Economía con Danilo, con Fernando Lorenzo, con todo un equipo que teníamos un desafío de un panorama económico, financiero, fiscal muy complejo, todavía en marco de la crisis, que teníamos una enorme cantidad de reformas estructurales en la agenda para desarrollar, aprovechando 2 cosas. Primero, la cosa emotiva de ser el primer gobierno del Frente Amplio en la historia, y segundo, el hecho de salir de la crisis, que te da esa chance de oportunidad, que es que hay una demanda de la sociedad por cambios en el marco de las crisis. Y bueno, yo creo que esos 3 años y medio nos permitieron no solamente hacer una gestión macroeconómica razonable, sino también impulsar y llevar adelante reformas muy sustantivas en prácticamente todos los terrenos. Diría que esa es la etapa que yo recuerdo como más irrepetible, se lo decía siempre a Danilo, ¿no? No, porque esa etapa es irrepetible. Y la verdad que la disfrutamos y nos sentimos muy orgullosos de ella. Al Frente Amplio, para machear con lo departamental, le pasaba algo en ese momento, y era que venía con una agenda muy potente, que había sido un proceso de acumulación de todo ese tiempo. Y el tema de la agenda se vuelve, ¿no? Sensible sobre todo para quienes están en el gobierno, ¿no? Uno puede decir que eso fue parte de lo que le pasó también al Frente Amplio cuando perdió el gobierno. En Montevideo, ¿qué pasa con esa agenda? Y bueno, la agenda está pautada por el diagnóstico que cada uno hace. Y el diagnóstico yo creo que tiene mucho que ver con lo que la gente dice. Y la gente no solamente es que te lo dice cuando uno recorre todo el territorio, sino también de manera más sistemática y formal. La Intendencia hace encuestas sistemáticas, monitoreo de opinión pública con respecto a cómo la población evalúa la enorme cantidad de tareas que hace la Intendencia de Montevideo. No debe haber otro organismo, en Uruguay seguro, no sé si en alguna parte del mundo, que haga tantas cosas como hace la Intendencia de Montevideo. Y la gente en esas encuestas sistemáticamente ve de manera muy positiva muchas tareas.
los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, las policlínicas, el turismo, el alumbrado, y ve de manera más crítica temas como la limpieza y en segundo lugar, lejos, el tránsito. Entonces yo creo que la agenda tiene que estar pautado por ese diagnóstico que compartimos en general, y por lo tanto es lo que marca las prioridades para el próximo gobierno, porque uno puede querer, hay muchas necesidades, uno puede querer hacerlo todo, pero está claro que todo a la vez no se puede hacer porque siempre hay un lado corto de la frazada, que son los recursos, y eso obliga a, teniendo claros los objetivos y las trayectorias de las políticas, a priorizar. Y bueno, creo que la prioridad es lo que pauta la gente en cuanto a los temas de limpieza y movilidad. Vergara como candidato. Leer el primer mensaje que llegó. Ya, porque me puso a leer los sapos. Pero tiene un punto. Dice, lo iba a votar para presidente, se fue. Lo voté para el Senado, se fue. Mi voto no va más para él. Dice, estoy gente desencantado de un Vergara que apareció perfilado para diferentes lugares, la gente lo siguió y ahora se reperfiló de vuelta para otro campo. Bueno, a ver, la decisión que tomamos de no continuar con la candidatura a la presidencia creo que fue en su momento más que explicada, ¿verdad? Que aquel proceso de polarización en la interna del frente que hacía muy difícil continuar con candidaturas que estuvieran fuera de esos dos polos, y así lo explicamos. Hace 5 años, cuando salimos senadores por primera vez, también se nos planteó la posibilidad de competir para la intendencia. Ahí nosotros dijimos, no, nosotros le pedimos a la ciudadanía el voto para ser senador, y decidimos en aquel momento no participar de esa instancia de la elección departamental y cumplir con los 5 años en el Senado. Yo ahora honestamente me siento con un poquito más de libertades en esa opción. Obviamente, pasada la elección, yo tuve el privilegio de optar, porque podía haberme quedado en el legislativo, en el Senado sin duda. También había chances de ser parte del Ejecutivo, en el gabinete, o la alternativa que tomamos, que es la de la intendencia. No diría que me fui. Yo lo que digo es que afronto o abordo un desafío diferente, por lo pronto un desafío vinculado a problemas que la gente percibe directamente relacionados con su vida cotidiana. Pero bueno, comprendo que cada uno haga su razonamiento, y más allá de esa reacción, agradezco sí que en todo caso me haya valorado en más de una oportunidad por mi perfil político a hacer su opción, ¿verdad? Pero esa persona y todos los que sí nos van a apoyar ahora, que tengan la tranquilidad de que vamos a dar todo nuestro esfuerzo político y profesional para hacer la mejor intendencia de Montevideo posible, y que eso favorezca justamente a todos quienes habitamos Montevideo. Siempre ese debate con respecto a la candidatura de Frente Amplio, yo qué sé, tenés al propio Esqueloto que puso su eslogan, primero Montevideo. Y siempre el debate está en, se sigue usando la intendencia como trampolín para eventualmente crecer, como una vidriera para que te conozcan mucho más, porque ser intendente de Montevideo te expone muchísimo, y eventualmente puede llevar una candidatura presidencial. Vos, que sos una figura que ya es una figura importante en el Frente Amplio, la gente naturalmente asume, bueno, Vergara viene acá, y mirá que si Vergara hace una buena intendencia, después lo natural es que siga para otro lado. ¿Es así? ¿Qué postura tenés La vos? clave es hacer una buena intendencia. Ese tiene que ser el foco. Yo soy contrario a la teoría del trampolín, porque la teoría del trampolín para mí significa la utilización del aparato institucional, en este caso de la intendencia, en clave de campaña permanente, en clave de tener un objetivo en otro lado que de alguna manera condiciona cómo se aborda la gestión. En política, yo qué sé, el que sale senador, ¿qué quiere ser dentro de 5 años? El que sale diputado, ¿qué quiere ser dentro de 5 años? O sea, parece que es imposible saber lo que uno va a hacer dentro de 5 años. Entre otras cosas va a depender de cómo haga su gestión, de lo que opine la ciudadanía.
Pero lo que sí tiene que quedar claro es que la gente no me va a ver gestionando Montevideo en clave de campaña política. Me va a ver en clave de gestionar de la mejor manera posible la cantidad enorme de roles que tiene la Intendencia, trabajando para hacer un Montevideo más limpio, un Montevideo más ágil, un Montevideo más disfrutable, un Montevideo más seguro. Ese es el foco que nosotros tenemos, y lejos de pensar en la Intendencia como una plataforma a ser utilizada en clave de campaña permanente. ¿Pero le pasó eso al Frente Amplio de Montevideo en los últimos periodos? No sé, eso lo evalúa la Es ciudadanía. la pregunta que queda arriba de la mesa de No cajón. creo, yo creo que las intendencias, las 7 administraciones del Frente en general para Montevideo fueron positivas. Vuelvo a decir, incluso ahora cuando uno ve estas encuestas de valoración de la gente, de la inmensa mayoría de las tareas de la Intendencia hay una valoración muy positiva. Y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Si se focalizaron las problemáticas que tiene que desarrollar la Intendencia, yo creo que en las 7 administraciones frente amplistas de la Intendencia se dieron avances, unas mejores que otras, cada uno ahí tendrá su paladar, pero todas abordaron las problemáticas de la Intendencia. ¿No vas a hacer entonces, perdón, el compromiso que asumió Carolina Cosa en su momento de que iba a estar los 5 años? Mi compromiso es trabajar para hacer. Mi compromiso es trabajar duro con todo un equipo. ¿Pero cuánto tiempo? Para hacer. La vida lo dirá. Yo no descarto quedarme 10 años en la Intendencia. Pero tampoco lo puedo asegurar. ¿Quién puede asegurar en política dónde va a estar dentro de 10 años? José. ¿Dentro de 10 años? No, entre 5 lo Dijo que se aseguró. queda 5. Bueno, ya di respuesta. Vergara, hombre de números, ¿cómo va a recibir? Y me imagino una parte mía es de números. Ya se interiorizó, me imagino, sobre la situación fiscal de la Intendencia. ¿Cómo la va a recibir? ¿Cómo la calificaría? El panorama, complicado, no es un panorama reluciente sin duda, por múltiples razones. Razones que tienen que ver con la clara discriminación política que se vivió desde el gobierno nacional, tanto en la Intendencia de Montevideo como la de Canelones, a los que se le retaseó recursos en programas que históricamente se venían ejecutando desde el gobierno nacional. También por el hecho de que por razón de la pandemia, sobre todo, la Intendencia volcó recursos que no estaban previstos volcar en asistencia y en ayuda social. En el diagnóstico, que bueno, recuerdo haber hablado muchas veces en esta mesa de un panorama en el que el gobierno nacional no volcaba los recursos necesarios y que podía volcar para asistir a quienes estaban pasando realmente mal durante la pandemia. También porque se bloqueó financiamiento, cuando el préstamo del BID, del Partido Nacional, bloqueó la mitad de ese préstamo, justamente la parte que se iba a volcar para la limpieza. No dudo también de que siempre hay márgenes para gestionar cada vez mejor la cuestión financiera de manera más eficiente, pero creo que todos estos otros elementos son muy importantes para entender por qué la Intendencia llega a esta etapa con dificultades financieras. ¿Pero son todos factores exógenos entonces? No, acá pero lo último muy que dije. Lo otro, ¿no? Porque soy un tipo de matices. Pero también podía haberlo dicho sin matiz lo anterior. No, ya sé, pero me interesa saber sobre todo la gestión financiera de esta administración. ¿Qué opina usted? Bueno, no voy a entrar en el detalle de eso. Yo lo que digo sí es que en esta administración y en cualquier otra siempre hay márgenes para hacer gestiones más eficientes, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que tenemos, voy a la pregunta original, ¿no? ¿Cómo se afronta esto? Yo digo un poco en forma de caricatura que primera quincena de julio vamos a ir de la manito con Leñani, el futuro intendente de Canelones, a hablar con el gobierno, ¿no? Para que rápidamente haya una recomposición de flujos financieros, que sería un acto de justicia para con Montevideo y Canelones, no para las intendencias, para la ciudadanía de Montevideo y Canelones, sobre todo en este año, porque hay que recordar que este año uno trabaja con el presupuesto viejo, digamos, ¿no? Por lo tanto, una primera etapa va a tener que ver con el diálogo que tengamos con el gobierno nacional, sobre todo porque queremos algunas cosas hacerlas cuanto antes, sobre todo lo que vamos a volcar en materia de limpieza. Está en el debate público instalada la idea
más que nada porque la oposición en Montevideo hace mucho foco ahí, de que la intendencia tiene gastos superfluos, ¿no? Y ahí colocan, yo qué sé, desde TV Ciudad como concepto diciendo, bueno, ¿por qué se gasta plata en un canal teniendo varios? Justo hay una intendencia que tiene un canal de televisión, podés usar esa plata para servicios más esenciales como limpieza, etcétera. Hasta cosas más micro, ¿no? Por ejemplo, te dicen, bueno, un show de arte lésbico, hace falta que la intendencia lo sponsoree y ponga plata para esto. ¿Vos considerás que la intendencia tiene gastos superfluos? ¿Se pueden tocar? ¿Y qué opinás de estos debates que te dije ahora, que te tiré, que son los clásicos? Sí, ponele? vas al casino, te olvidaste del casino. ¿Vas a cerrar el casino? No. Si todo lo que diera pérdida hay que cerrarlo, nos vamos a quedar con bastante poco en todo el aparato del Estado. Lo que hay que preguntarse no es si da pérdida lo cerramos, sino para qué está, qué rol cumple, ¿verdad? Y arranco por el lado de TV Ciudad. TV Ciudad es parte de un conglomerado de medios de comunicación que tiene el Uruguay, que ayuda, contribuye no solo en lo educativo o en lo cultural, sino en la pluralidad de voces. Todos los medios de comunicación tienen algún tipo de sesgo, ¿verdad? Ya sea desde una editorial en medios partidarios a programas periodísticos, y es ineludible que así sea. Yo no lo veo mal eso, pero creo que entonces la forma de democratizar todo ese proceso es que exista la mayor cantidad de plataformas posibles para dar pluralidad de voces. Además de que TV Ciudad aborda programas y problemáticas específicos de Montevideo, que otros canales no hacen. ¿Pero tiene un sesgo TV Ciudad? Lo que acabo de decir es que todos los medios de comunicación tienen sesgo. Bueno, y pero, es ineludible, porque la objetividad y la imparcialidad absoluta no existen. Estoy seguro que eso lo podemos compartir. La sensibilidad todos. de cada uno, obviamente, de alguna forma, se vuelca. Pero el medio no tendría por qué tener un sesgo, y más un medio público. Pero a ver, hay programas periodísticos, hay programas editoriales, hay editoriales de los medios de prensa. Yo soy partidario de la pluralidad de voces. Eso es lo que me resulta clave para la democratización en los medios de comunicación. Pero repito, en el medio público no tendría que haber sesgo. Por eso quiero ¿no? A ver, me podría preguntar, ¿el Canal 5 tuvo sesgo? Bueno, eso lo sacará a conclusión Vergara, ¿no? ¿Qué le pareció? Y bueno, tengo la misma sensación que tengo de TV Ciudad. No hubo en Canal 5 que yo haya escuchado denuncias o ruidos por parte de trabajadores sobre presiones políticas, ¿no? Y eso sí ocurrió en TV Ciudad. Sin embargo, sí yo recuerdo presiones políticas a la hora de cambiar directores de informativos. Vamos a recordarlo todo. Vamos a recordarlo todo. Pero a ver, creo que nos vamos de tema, me parece, pero no, pero tiene que ver con la visión que tiene Vergara sobre el canal de la visión de los del canal, la visión que yo tengo de los medios de comunicación es que la forma de democratización de los medios de comunicación es con pluralidad de voces. Lo mismo que decíamos del tema de pérdidas, ¿no? Si hay medios públicos que dan pérdida, ¿hay que cerrarlos? No, tienen roles que cumplir y bien que lo deben hacer. En el tema más cultural de qué se apoya, qué no se apoya, ahí entramos en una lógica de que hay gente que le puede gustar más unos shows que otros, pero también ahí el tema es la pluralidad, ¿verdad? A veces es fácil caricaturizar un show, pero ¿por qué ese no y otro sí o viceversa? Yo creo que también ahí la cosa pasa por la pluralidad. A ver si entendí. Vos lo que decís es por qué le caemos al show de arte lésbico y no a la fiesta de la torta frita, que probablemente la fiesta de la torta frita sea algo que alguien financia en algún lugar del Estado. Sí. Si tengo que apostar, hay fondos para la fiesta de la torta frita. Eso es lo que vos decís, que enoja a unos y a otros no. Sí, creo que ese tipo de planteo arrastra preconceptos, ¿no? Bien, y el casino, ¿no? El casino lo ¿Cómo sigue. puede ser que un casino pierda plata? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. El juego no pierde plata, en todo caso el casino. No, la cosa es así. Si uno arrancara de cero y dijera vamos a crear una intendencia en Montevideo hoy, seguramente hay muchas cosas que hace la intendencia hoy que uno conceptualmente diga, ¿qué hace esto acá? Pero la intendencia no arranca hoy. Hay un montón de explicaciones históricas, ¿sí? Históricas, que explican por qué la intendencia hace esto y esto. Conceptualmente es difícil sostener que un gobierno departamental tenga que administrar un casino, pero la historia marca eso. Ahí sí, el planteo que nosotros hacemos con respecto al casino es
sentar alrededor de una mesa a los trabajadores del casino, a la Dirección General de Casino del Ministerio de Economía, al Ministerio de Economía, la Intendencia, y evaluar el hecho de que el casino municipal, que es el único casino municipal en todo el país, y por lo tanto que no está bajo la égida de la autoridad vinculada al juego de casino, que es la Dirección General de Casino, no está bajo esa égida. Bueno, yo creo que es razonable pensar que el casino pase a la órbita de la Dirección General de Casinos, salvaguardando, por supuesto, los derechos que tienen los trabajadores actuales. Esa es mi percepción. ¿Pero filosóficamente cree que el Estado tiene que brindar juegos de azar? Siendo que genera tantos problemas. Bueno, nos vamos al desarrollo de un tema complejo. Sí, porque, y encima que de pérdida, lo que ¿no? se ha razonado históricamente, y es lo que ha primado históricamente, esto no son novedades, es que el juego es un vicio social, pero que la represión y la prohibición llevaron a circunstancias muy negativas, y que la mejor reacción que puede tener el Estado es regularla, condicionarla, marcar reglas y cosas por el estilo. Y eso es lo que ha hecho con loterías y quinielas, lo que ha hecho con casinos, es lo que ha hecho con un montón de juegos de azar. Y esa es la tónica, ¿no?, del Estado como el que conduce monopólicamente los juegos y los administra en base a toda una serie de criterios que tienen que ver con la salud, porque es el combate a la ludopatía, que tienen que ver con las políticas sociales, porque con las ganancias de casinos y loterías se financian cosas específicas en el terreno social. Yo comparto esa perspectiva. Y bueno, y eso me reafirma un poco la idea de que para integrar el casino municipal a esa lógica de políticas de juego que tienen su sede institucional en el Ministerio de Economía, en la Dirección General de Casinos, sería el camino más razonable. Y con eso se añadiría, digamos, el casino municipal. A partir de ese momento será la Dirección de Casinos la que lo gestiona. Sacarse encima de la gestión de casino a nivel no es la forma en la que lo planteé. Bueno, pero ese es el concepto un poco. No es el concepto. El concepto es lo que yo planteé, que entiendo que el casino municipal no corresponde a la órbita de la Intendencia, sino que es razonable que esté bajo la égida de donde cuelgan todos los demás casinos del Uruguay. Me queda la duda, ¿qué es lo que pasa con los funcionarios entonces? ¿Cómo? Será fruto del diálogo. Lo que yo digo claramente es salvaguardando los derechos de los funcionarios. Claro, pero la Intendencia seguiría con el costo, por ejemplo, son todas cosas a dialogar alrededor de la mesa. Pero hay posibilidad de que pasen a ser funcionarios públicos, estatales y no municipales, por ejemplo. Sí. Quedan hoy por hoy, porque además el casino municipal se ha restringido mucho, ¿no? Ya no hay juego de paño, ya no hay cartas, ¿verdad? Son básicamente maquinitas, una sala de slots. Y tengo entendido que hay más o menos 50 y algo de funcionarios operando ahí. Por lo tanto, parto de la base de que el diálogo puede ser fructífero. ¿Qué formato culmina? Surgirá de ese diálogo. Hace poco tuviste un cruce con Martín Lema, candidato de la coalición nacionalista a la Intendencia. Vos, a partir de este proyecto de ingreso de concursos a la Intendencia y el pronunciamiento en contra del Partido Nacional, vos lo que dijiste es: el Frente Amplio tiene que ganar en Montevideo para que se sigan entrando funcionarios por concurso. El entrevistado acá dijo: yo si fuera Vergara miraría las horas extras de la Intendencia. ¿Hay una chicana política ahí o efectivamente hay algo para mirar en cómo la Intendencia asigna horas extra en su plantilla? Yo creo que es más bien chicana política, pero en todo caso todo lo que implique mejora de gestión se hará. Si uno después en el análisis concreto percibe que hubiera algún tipo de exceso en esa materia, obviamente en la gestión esas cosas tienen que corregirse. Lo que sí no visualizo que haya en Montevideo, lo que sí sucedió en Intendencia del Interior, donde el tema de las horas extras operaba como una cuestión de clientelismo político y reparto de dinero, al punto tal de que terminaron jerarcas procesados por la justicia. No hay tareas que se sobrellevan justamente a fuerza de horas extras de manera permanente y estructural. Puede ser. Esas cosas hay que revisarlas. Eso en todo caso tendrá que ver, si eso fuera así, de que que hay evidentemente falta del personal de rutina, digamos, y que no sea solo a esfuerzo de horas extras.
Pero esas cosas las vamos a ir revisando y eventualmente corrigiendo con la gestión. Porque ahí, según se puede ver si efectivamente hay horas de funcionarios que están trabajando en parte a horas extras, que en realidad no son extras, porque terminan siendo ordinarias por la vía de los hechos, pues son permanentes. Son extras porque van más allá de la jornada formal. Pero implica, son horas que se pagan más caro, Sí, ¿no? claro. Y a su vez, atacar ese problema implica reducirles el salario a esas personas que ya lo vienen haciendo de manera sostenida en el tiempo. No entendí esta última parte, ¿por qué se le baja el salario? Si hay funcionarios que hacen, como parte de sus tareas casi que rutinarias, horas extras de manera permanente para llevar adelante determinadas tareas, su salario se ve totalmente modificado por esa cantidad de horas extras. Pero ¿por qué reducido? Ahí cobra su salario y en todo caso después las horas extras. Pero esas extras. horas extras quizás las vienen cobrando desde hace mucho tiempo. Claro, sí. Entonces, puede entrar haber ese problema situaciones. es la puerta también de un posible conflicto. Puede haber, bueno, todo esto es para dialogarse, ¿no? O sea, ni que hablar pero no puede ser una dinámica permanente que las tareas de la Intendencia se resuelvan de manera sistemática a partir de las extras. Salvador Esqueloto pone como una de las prioridades, en caso de ser intendente, realizar un shock en materia de veredas. Tanto de las que están rotas, que hay que arreglar, como las que no existen. Sobre todo las que no existen, dice que hay gente que... Hay muchos montevideanos que no tienen vereda. O sea, y es una realidad que es insostenible y por eso plantea invertir 75 millones de dólares. Es decir, entiende que es inadmisible que Montevideo esté en esa situación en determinados puntos de la capital. Que Vergara con este tema, ¿qué matices tiene con Esqueloto y qué coincidencias? Lo incluimos en nuestro plan integral vinculado a la movilidad, porque sentimos que la movilidad arranca en las veredas. Y efectivamente es así, hay cientos de kilómetros de veredas por restaurar y por hacer, y creo que la Intendencia tiene que salir a hacerlas de manera proactiva, porque acá lo que históricamente se ha planteado y se interpreta es que la vereda es responsabilidad del frentista, dice el gesto municipal, o sea, del vecino, ¿no? Y del No del frente ¿no? amplista, no del frente amplista, del frentista, de los vecinos y vecinas. Pero está claro que por una razón o por otra, por esa vía no se está resolviendo. Hay mucha vereda estropeada, a veces también por cosas que es difícil achacárselas a los vecinos, ¿no? Un árbol cuyas raíces levanta las baldosas. Y después, sobre todo en la periferia, hay muchas zonas donde no hay vereda, como a veces no hay calle. Y estamos totalmente en sintonía con Salvador de que la Intendencia tiene que salir a hacer las veredas, a restaurar las que están mal, a hacer donde no hay. Y después, en los casos que corresponda, bueno, el vecino podrá financiar eso en 2, 3, 4 años. No estamos hablando de montos que sean así prohibitivos y nada por el estilo. Dar la mayor facilidad posible. Ahí obviamente no hay ningún afán recaudador ni de ahogar a nadie. Y en las zonas de periferia, donde obviamente hay situaciones sociales que no le permitirían a los vecinos contribuir con eso, bueno, se catalogará en lógica de política social. Pero es muy importante el desarrollo de veredas y sobre todo en la periferia, porque contribuye a la seguridad. No es lo mismo para las personas, para las mujeres en particular, tener que caminar por el barro en la oscuridad que caminar en un lugar donde hay calle, donde hay vereda, donde hay luz. Por lo tanto, coincido totalmente en que la Intendencia tiene que tomar una postura proactiva en el tema veredas de manera masiva. Perdón, es que no te lo presupuesto, dijo 75 millones de dólares. Bueno, vamos a ver a qué en el quinquenio puede ser. Hay que No lo tiene hay que todavía afinar afinado. la pista. Lo que pasa es que depende ahí las cosas no se, me parece a mí que no se puede tirar presupuestos aislados de las cosas, porque después va a haber que armar un único presupuesto con las prioridades. El tema movilidad va a ser una de las prioridades, y el costo de las veredas depende bastante de lo que es la restauración, los árboles, las obras que van asociadas a. Perfectamente puede ser ese presupuesto. Por lo general, en las elecciones nacionales, el Frente Amplio ahora viene con... Tenés un ganador, tenés... En este caso hubo dos, ¿no? Vos dijiste, se polarizó, terminaron siendo una dupla, ¿no? Y terminaron como presidente y vice.
En otras situaciones se ha dado que los que pierden igual terminan en algún cargo de relevancia, como posibles ministros, etc. En el caso de las elecciones departamentales en Montevideo, se resuelven, sale Vergara intendente. ¿Y qué pasa con Piñero, con Esqueloto? ¿Se terminó para ellos o tienen un lugar en la administración Vergara? Bueno, no tenemos sobre la mesa el armado del gabinete. Primero hay que ganar. Y por más que uno tenga cosas en la cabeza, hay que esperar a los resultados mismos de la elección del 11 de mayo para, de alguna manera, afinar la composición del gabinete y la segunda línea de gestión, ¿verdad? Pero de ninguna manera hay que pensar que las cosas se terminan si uno pierde una elección, para nada. Y con la oposición, ¿no? Vergara intendente, ¿seguirías dialogando con Martín Lema sobre Montevideo? ¿O para vos se termina la elección, Martín Lema vuelve al Parlamento y yo hablo con los ediles, sean blancos, colorados, es que ahí hay etcétera? una institucionalidad, la institucionalidad de la distribución política se da en la Junta Departamental. Yo voy a tener una tesitura muy abierta de diálogo, escucha, negociación en la órbita política con todos los partidos políticos en la Junta Departamental, de la misma manera que voy a tener ese diálogo de participación y escucha con la ciudadanía, por ejemplo a través también de los municipios sean del color que sean, con los trabajadores, con las empresas, con las cooperativas, con las organizaciones sociales. El talante de diálogo es el que me caracterizó siempre, el talante de escucha y de respeto político es el que me caracterizó siempre en las órbitas institucionales que corresponden, ¿verdad? Yo no sé qué rol va a tener Lema en el futuro. Si es algo que tiene que ver con la gestión política en la Intendencia, será un interlocutor. Si no, él irá para otro lado y los interlocutores serán quienes estén, por ejemplo, en la Junta Departamental. De ser intendente, ¿irías personalmente a la Junta cuando se te convoque? ¿O seguiría la estrategia que se ver, no ir? El mismo talante que siempre tuvimos cuando estábamos en el gobierno. Cuando nos convocaba el Parlamento, al Ministerio de Economía o al Banco Central, concurríamos en la medida que fueran los temas principales, por supuesto. A veces eran llamados vinculados a temas específicos, que ahí sí todo el mundo entiende razonable que de repente ahí no vaya el intendente, sino el jerarca específico del área. Pero para lo que es el debate político, la discusión política, yo soy muy respetuoso de la institucionalidad y sin duda mi talante va a ser el de concurrir cuando sea necesario a la Junta Departamental. Aprovechando que agarramos para ese lugar, ¿no? En el gabinete. ¿Y cuál es el criterio del gabinete de Mario Vergara, intendente? ¿Es un criterio de idoneidad técnica? ¿Es un criterio de equilibrios políticos? ¿Es un criterio que tiene que ver con tus apoyos? Uno ve que el MPP, por ejemplo, te dio un apoyo importante ahora. Ese apoyo es algo que vas a tener en cuenta a la hora de conformar un gabinete. Va a ser un estilo, porque hemos tenido intendencias de todo tipo, ¿no? Ha habido intendentes que lo que hacen es, le preguntan a los sectores, ¿nomina a alguien? Ha habido casos donde es al revés, que es de tu sector, quiero por un tema de tal. equilibrio, quiero tal. ¿Vos cuál sería tu criterio? Sí, yo creo que siempre hay que combinar todas esas cosas, ¿verdad? Porque los equilibrios políticos son importantes. Entre otras cosas por lo que decíamos hace un rato, no gobierna solo el Ejecutivo, se gobierna con el respaldo a nivel del Legislativo, en este caso la Junta, con lo cual los apoyos políticos son muy importantes y hay que ser criterioso en esos equilibrios. Eso no significa agarrar la calculadora y ver cuántos votos sacó cada uno y por lo tanto cuántos cargos le corresponde. No es eso. Por otro lado, aún teniendo equilibrios políticos, yo lo que sí planteo es que quien integre el gabinete va a ser gente que tenga las aptitudes y la idoneidad como para llevar adelante la tarea. Que no son criterios incompatibles, ¿no? Es decir, si me olvido de la política pongo técnicos, pero si pongo la política pongo gente negada. No, para nada. Hay mucha gente. No va a ser cuota política. No va a ser cuota, va a ser equilibrio, pero va a tener como prioridad la idoneidad profesional, técnica, administrativa, política para llevar adelante la tarea. Y otro criterio que sí voy a respetar ahí sí casi que por cuota es la paridad de género. ¿Cuál es el cambio fundamental que entendés que va a tener tu gestión en relación a la última gestión? No es una pregunta linda de responder, ¿verdad? Yo más bien
lo que enfatizo es lo que tengo para ofrecer. Y perdón que te interrumpa, hay un tema con eso, con qué es continuidad y qué no, y qué es cambio en la propuesta del Frente Amplio. El Frente Amplio es favorito para ganar, pero reconoce que hay un montón de problemas en la ciudad, o por lo menos un par grandes. Sí. Todos los candidatos se presentan con una propuesta que promete más cambio que continuidad, por lo menos en sus eslóganes, los candidatos oficialistas. Entonces, lograr entender bien, bueno, Vergara de ganar va a ser distinto a los últimos gobiernos del Frente Amplio que tuvieron tales y cuales problemas. Por esto es algo importante a desgranar. Todos somos distintos porque tenemos improntas, trayectorias y perfiles distintos, ¿verdad? Esa lógica de continuidad y cambio es el dilema sistemático que siempre se tiene a la hora de gobernar. Yo no tengo una perspectiva refundacional de la política, ¿verdad? Las cosas el mundo no arranca cuando uno llega y se termina cuando uno se va. Hay un montón de cosas a las cuales hay que dar continuidad, sobre todo en todas estas políticas que mencionaba hoy, que son bien valoradas por la gente. Hay cosas que hay que dar cambios, vueltas de tuerca importantes, como en el caso de la limpieza. Hay cosas para avanzar con una lógica nueva en el caso de la movilidad. También porque los problemas evolucionan, ¿no? El problema de la basura y el problema de la movilidad no es el mismo hoy que hace 15, 20 o 30 años. Montevideo tiene hoy circulando casi 500.000 de autos por día. Hay 20 y pico de mil autos nuevos por año que Montevideo recibe. La problemática de la movilidad hoy es incomparable con respecto a hace 10, 15 años. En materia de basura, los residuos que recibe el sistema de Montevideo es 60-70% más que hace 20 años. Pero hace 20 años estaba sucia la ciudad también. ¿Cómo? Pero hace 20 años estaba sucia No, la ciudad yo creo también. que cuando uno ve, por ejemplo, la continuidad de estas encuestas, hay periodos en donde el tema de la basura no era uno de los problemas que la gente marcaba como más problemático. A partir de la administración Ehrlich ya era un tema la basura, ¿no? Bueno, habría que revisar las encuestas, pero en todo caso, en los últimos 2 años, el aumento del volumen de residuos en Montevideo aumentó más de 150.000 toneladas por año. O sea, estamos hablando de una curva de crecimiento como exponencial, digamos, asociado a un montón de cosas, ¿no? A cosas que tienen que ver con los hábitos de consumo de la gente, pero también a programas de la Intendencia, porque parte de eso se nutre, por ejemplo, con un programa que se llamó de áreas liberadas, que la Intendencia lleva adelante desde 2022, que el nombre no es muy informativo de lo que hace, que es sacar la basura de los cursos de agua, ¿no? De arroyos, de cañadas, que en menos de 3 años se sacaron casi 200.000 toneladas de basura. En fin, yo creo que las problemáticas evolucionan. Que tiene que haber cambios sin duda en las políticas, sobre todo en materia de limpieza, sin duda. Que tiene que haber una visión renovada, nueva, como por ejemplo en el tema de movilidad, sin duda, creo que eso es lo que está sobre la mesa. Y después hay temas, sí, de los talantes de cada uno, ¿no? Obviamente yo tengo un talante de negociación, de diálogo, de escucha, que lo voy a aplicar con los partidos políticos, con la ciudadanía, con las empresas, con los trabajadores, con las cooperativas, las organizaciones sociales. Tengo también un talante de orden y responsabilidad de gestión, ¿no? Yo estuve 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio en los equipos económicos del Frente Amplio y creo que no es novedad para nadie que el darle sustentabilidad a las políticas siempre fue un factor muy importante porque si la política es buena pero se va de mambo y deja de ser sustentable, se acaba a los 3 días. La política es dar resultado cuando se pueden sostener y eso pasa también por una gestión de responsabilidad en los recursos. Creo que ahí están los elementos de trayectoria, de capacidad y demás que uno ofrece para contribuir al triunfo del Frente Amplio en Montevideo. Vergara va a utilizar la propuesta de Simbe de transporte metropolitano, crear una superintendencia que, digamos, articule el transporte de Montevideo, San José, Canelones, la idea de Tres Cruces, es decir, hay toda una serie de propuestas que se pusieron arriba de la mesa muy trabajadas. Hay 3 proyectos sobre la mesa. Lo que está claro es que tenemos una problemática en materia de movilidad que ya no se resuelve con cuestiones que son más de parche, ¿no? Tipo, línea solo bus, está bien, hay que fiscalizarla mejor, flechamiento, está bien, pero así no vamos a resolver el tema de la movilidad
corremos el riesgo, yo digo un poco en forma de caricatura, de que llegue ese último auto que lo tranque todo, ¿no? Hay que ir a proyectos sustantivos de cambio real en materia de movilidad, sobre todo en materia del transporte colectivo, que en la medida en que hagamos más ágil el transporte colectivo, vamos a hacer más ágil toda la movilidad. Y no es casualidad que hoy por hoy haya 3 proyectos sobre la mesa que apuntan a darle agilidad al transporte colectivo. Uno es el que usted menciona, de SINVE y la Facultad de Arquitectura, que implica dos ejes troncales, Avenida Italia, Yanatacio, 8 de octubre, Camino Maldonado, y una transformación muy importante en 18 de julio. Ese es un proyecto. Con cambios en las lógicas de movilidad alrededor de esos troncales. O sea, sin duda, una de las cosas que seguro van a cambiar es esa lógica inercial de las líneas de ómnibus que tenemos hace 60 años, ¿no? El otro proyecto es el del tren-tram, ¿verdad? O sea, el tren a nivel de piso en Avenida Italia, Yanatacio. Y hay otro proyecto que creo que formalmente aún no se ha presentado, pero nos lo han presentado, que es también en el troncal de Avenida Italia, Yanatacio, pero con posibilidades de otras aristas también, que es por arriba, que es una especie de tren eléctrico, digamos, pero por arriba, no a nivel de piso, lo cual eso, entre comillas, puede facilitar la implementación en los cruces, etcétera, que ya se utiliza por ejemplo, en el aeropuerto de San Pablo. ¿Ese quién lo presentó? Todavía no se presentó. ¿Pero de quién es? No se puede son decir 3 empresas que nos lo presentaron, pero no me corresponde a mí hacerlo público. Ya creo que en breve, si no es la semana que viene, la otra, ya va a estar sobre la mesa. Lo que digo es que no es casualidad que aparezcan ahora estos temas, es porque todos compartimos el diagnóstico, que hay que hacer proyectos sustantivos que modifiquen de manera real la movilidad, sobre todo el transporte público, con el impacto que eso puede tener en la movilidad general. Son proyectos muy gruesos, que requieren mucha inversión, que son no montevideanos, sino metropolitanos, por lo cual están siendo analizados en la Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Canelones y en el Gobierno Nacional, porque son de una envergadura tal que sin la concurrencia del Gobierno Nacional no sería factible de implementar. Afortunadamente uno escucha a Yamandu Orsi, escucha a Lucía Echeverri, la ministra de Transporte, decir que la movilidad metropolitana es una prioridad del gobierno, con lo cual eso nos ratifica la ilusión de que alguno de estos proyectos o una combinación de estos proyectos efectivamente se van a desarrollar en estos años. ¿Pero no tiene una preferencia? No, la preferencia va a venir dada por la evaluación técnica, financiera y de implementación. Uno en gustos te puede decir que me puede parecer más linda una propuesta que otra, pero... O viable. Bueno, pero eso es lo que tiene que analizarse, ¿no? Viable técnicamente, viable financieramente, y después la implementación, que también tiene un componente político, porque uno puede tener ideas maravillosas, pero si tenés la ciudad levantada 5 años, políticamente es complicado. No digo que ninguno de estos proyectos... Bueno, se le achaca a eso, justamente, que requiere de una construcción de largo aliento que va a generar trancazos en puntos neurálgicos. Sí, todas van a llevar un tiempo importante, ¿verdad? Ninguno de estos proyectos se va a hacer en un año. Pero todo eso hay que evaluarlo para ver la viabilidad y la conveniencia. Más allá de cómo se resuelva esto, ¿se imagina una administración que deba apelar a 1, 2 o 3 fondos de inversión o fideicomisos que requieran mayorías y acuerdos especiales en la Junta? Y no descarto, porque las formas de todo financiamiento significativo que tiene que hacer la Intendencia requiere apoyo de la Junta con mayorías especiales. Por lo tanto, está claro que en los 5 años va a haber instancias en donde vamos a proponer seguramente mecanismos de financiamiento, que podrá ser fideicomiso, podrá ser préstamo bancario, podrá ser financiamiento de organismos internacionales que tienen que pasar por la Junta. Pero vamos a trabajar poniendo todo sobre la mesa, con diálogo, y además, yo en la campaña electoral veo que hay muchas propuestas que van en estas direcciones. Por lo tanto, sería consistente que los miembros de la Junta, sean del partido que sean, no bloqueen, como lamentablemente se bloqueó en el gobierno anterior,
el financiamiento de ninguno de estos proyectos. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Mario Vergara, candidato Frente Amplista a la Intendencia de Montevideo. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Mario Vergara, candidato a Intendente de Montevideo. Fue muy difícil en los medios gestionar debates en este ciclo electoral departamental. Los que estaban para debatir muchas veces venían con el discurso de, bueno, con este no, con este sí, vas con el que sí, no, con el que te dijo que sí, yo no quiero, querría con otro, y así sucesivamente. Fue muy complicado. Vos tomaste una decisión de una, que dijiste yo no quiero debatir porque no te gustaba el tono de la campaña de Lema, ¿no? ¿Fue una cosa así? O sea, a mí me plantearon un debate con Lema después de que Lema me había tratado de mentiroso, de soberbio. No es el clima para un debate. Yo soy partidario en general de los debates. He participado en debates. Pero hay que hacerlo en determinado carril, ¿no? Además de que somos 6 candidatos. En todo caso, también en el respeto, por lo pronto, a mis compañeros frente amplistas de oportunidad de debate, creo que también había que considerar eso. Pero sobre todo era un tema de que para que haya debates tiene que haber un clima de diálogo y no un clima de insulto. Ahí podría decir que Vergara está a favor de los debates cuando no es favorito. Cuando no lo agravian, cuando no lo insultan. Eso es lo que tienen que decir. ¿Qué relación tenés con Lema? Porque me acuerdo que la calle Pou, por ejemplo, y Yamandú Orsi tuvieron momentos de tensión. ¿Recordás aquel famoso estrechón de manos? Sí. Aquel intercambio que tuvieron en su momento. Porque vos decís, él me agravió. ¿Qué relación tenés? ¿El teléfono? ¿Se llaman? No, decís, no, esto que dijiste me parece que... No. Nos hemos cruzado 2 o 3 veces en el territorio, nos saludamos correctamente y nada más. Y chao. Vergara, no, perdón, Nico. No, iba a cambiar de tema. Basura, me voy a meter con la... Exacto, así ha ido. Porque estaba viendo la actualización de... digamos, el comando de campaña de Lema le ha hecho un seguimiento cuerpo a cuerpo al estado de situación de los contenedores en Montevideo. No sé si habrás visto la campaña. Todos los días suben un mapa caliente que muestra contenedores de basura. Los amarillos llevan 3 días sin ser levantados, los naranjas 4 días, los rojos 5 días y los negros 6 días o más. Y hace una actualización periódica mostrándole a la ciudadanía cuánto demora la intendencia en limpiar esos contenedores. José Luis Satiján, por ejemplo, ponía, ¿no?, que es parte, digamos, de los que publica estos informes. La basura es responsabilidad de la intendencia. Así amaneció Montevideo hoy, 2 del 5 al 25, cuando la Intendencia de Montevideo deja de acumular basura por 4, 5 o 6 días en cada barrio. Incluso previo al feriado levantaron solo 1 de cada 4 contenedores y muestran el mapa donde aparecen muchos puntos rojos, es decir, con contenedores que llevan 5 días sin ser levantados y algunos negros con 6 días. Mostrando una situación endémica de poco cuidado de la ciudad en materia de limpieza, producto de la falta de atención a los contenedores. ¿Qué responde a...? Yo no respondo, porque primero... Porque esto es parte de la gestión del Frente Amplio. Sí, claro. Es una crítica directa a cómo ha manejado la limpieza, en particular el manejo de los contenedores, esta administración. Cuando uno va por todo el territorio, no en clave de manija, sino en clave de observación, ve cosas de todo tipo. Ve contenedores rebosantes de basura con basura alrededor. Sí. Y ahí claramente hay responsabilidad de la intendencia, o porque el camión no pasa lo suficiente, o porque en vez de un contenedor ahí tiene que haber 2 o 3. También ve contenedores que tienen basura alrededor y no están llenos, están vacíos o semivacíos. Ahí hay otros factores que inciden, como el tema del hurgado, por supuesto. También ve circunstancias, nos pasó en 2 lugares por lo menos, me acuerdo uno en La Cruz y el otro, no me acuerdo bien ahora en qué barrio, en que veías... El Nuevo París, me acota acá, el acotador electrónico que tenemos, que había un contenedor repleto de basura con basura alrededor, a la cuadra siguiente 2 contenedores completamente vacíos y en la otra cuadra 2 contenedores completamente vacíos. No, nos costaba mucho entender por qué se daba esa situación, no tiene mucho sentido. Pero a lo que voy con esto es que hay de todo en Montevideo, hay de todo. Que Montevideo está sucia de todas las formas posibles. Bueno, es lo que arrancamos diciendo eso en la entrevista, ¿no? Que es obviamente el punto de mayor preocupación de la gente y del que tenemos que hacer las cosas muy distintas. En el programa que nosotros plantamos, que es un programa integral para la limpieza y la generación de recursos, porque con medidas puntuales a veces suenan más a efectismo
y a propaganda más que a un plan. Acá tiene que haber un plan integral. Buena parte del plan que nosotros planteamos implica quitar de la vía pública los contenedores y la basura. Por ejemplo, en los barrios caracterizados por casas, con espacios y demás, ir a los contenedores intradomiciliarios, como ya se hizo en Canelones, con éxito, como ya se hizo acá en Santiago Vázquez, en Abayubá, también con éxito, porque recorrimos ahí y la gente está muy gratificada de ese cambio. Y obviamente el colocar contenedores para reciclado y para el resto de la basura en las casas y en los predios de las casas permite sacar los contenedores de la vía pública. En los barrios donde están más cargados de edificios, de cooperativas, lo mismo, contenedores intraprediales, ¿verdad? Hoy en algunos edificios ya hay bolsones de reciclado y del resto de la basura. Bueno, ir a contenedores dentro del edificio o dentro de la cooperativa, y eso también permite sacar contenedores de la vía pública. ¿Eso va a ser compulsivo? Es decir, usted le van a obligar sí, es el mecanismo de recolección. Al edificio que tenga el contenedor adentro. Pero sobre todo también sobre la base del diálogo y de la explicación, ¿no? De que porque hasta uno mismo va a cuidar más el tema de los residuos y lo tiene que ordenar en su patio o en su casa o en su garage, ¿no? Y sí, no ha habido dificultades ni en Canelones, ni en Santiago Vázquez, ni en Abayubá, que los vecinos te digan, no, ni loco me metas estas cosas acá. No conocemos, pero tiene que haber mucho diálogo. Los jerarcas de limpieza, si alguien le dice ¿qué pasa? Si los jerarcas de limpieza van a tener que estar recorriendo los barrios, explicando el panorama, explicando la solución y el por qué es beneficioso para todos cambiar de mecanismo de recolección. Pero se lo multaría al edificio si no cumple con la normativa. Vamos a ver cómo se diseña. Ya te digo, no hemos recibido ninguna señal de problemas por ese lado. En las zonas de alta densidad, entonces, ¿cuál es la solución? Y donde hay edificios y cooperativas, también contenedores, pero dentro de los predios de los edificios y las cooperativas. Ya no da para hacerlo intradomiciliario, ¿verdad? No es en cada apartamento o en cada unidad. Pero sí, ya hay un montón. En mi edificio hay un bolsón para el reciclado y otro contenedor para el resto de la basura, y funciona sin ningún problema. ¿Y se saca en una determinada hora? Sí, claro, se coordina el pasaje del camión, claro. ¿Y quién lo saca? Y bueno, en ese caso un portero se coordinará, ¿no? Pero si hay un tótem de esos que te miran de No, eso se Perú. Se coordina y en las cooperativas lo mismo. Porque tiene que ser un vecino que se haga cargo de eso. Y bueno, será. ¿Y los mismos vecinos que hoy sacan la basura al contenedor. ¿Cuánto tiempo lleva la instrumentación de un sistema como ese? Porque uno se imagina que como son respuestas distintas, requieren infraestructuras y equipamientos diferentes. Sí. Y ahí eso ha sido todo un tema en la Intendencia, ¿no? ¿Cuánto se espera la salida de las licitaciones? Que lleguen, lo que se compra, que lo que se compra ya ha estado bien. Yo creo que no es tan complejo esto, porque es más bien la compra de contenedores, sobre todo, y en todo caso el rediseño del pasaje de los camiones. Y que tiene resultados rápidos. Tiene resultados rápidos porque ya se vio en Santiago Vázquez, Abayubá y Nuevo Llamas. O sea, rápidamente eso cambió y la gente te manifiesta su gratificación con eso. Obviamente, como decíamos al principio, ¿no? Hace un rato, todo va a depender del flujo presupuestal, pero de lo que tengamos disponible, ahí va a estar prioridad en la asignación de recursos. Bien, Mario Vergara, muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Ha sido un gusto. Es fácil desviarse. Todos los viernes, la mejor feria de quesos y fiambres, con un 20, 30 y 40% de descuento. Y todo lo que necesitas para tus juntadas está en... Bien, estamos en este viernes que para muchos fue sándwich. Lo noté en el centro de la ciudad de Montevideo, en la ciudad vieja, había mucho espacio disponible para estacionar. Significa que mucha gente dijo, va embora. ¿Estabas tranquilo? Estamos tranquilos todos, sí. ¿Cómo se comportó la audiencia tóxica de YouTube, Jorge, después de... y nos bajaron por culpa tuya. ¿Ah, sí? ¿Nos bajaron al final? No, propositiva, sí, opinando, bien, buena onda, hablando, sí. Sí, poca toxicidad hoy. Sí.
¿Qué más tenés ahí? ¿Algún mensaje de la audiencia? O sea, estás a favor del voto censitario, Sapo. Me parece importante que lo asumas. No es, ¿qué tiene que ver el voto con el comentario? El comentario es censitario en todo caso. Y bueno, es la forma de votar de la audiencia, de YouTube, del programa, es expresándose a través de los comentarios. Si buscas una especie de voto calificado. No, igual es un comentario hacia la autopercepción de toxicidad. Nadie está censurando al tóxico por los comentarios. Es como, che, si sos tóxico, guardate comentarios más hacia... ¿Vos decís que sería el equivalente al votá bien? No es obligatorio votar. Civilidad, si no sabes qué votar, Nico. no votes. Civilidad, que es como la frase esa de Dolina de si no estás acostumbrado a pensar, no te metas, una cosa así. Tal vez la frase más elitista que alguien ha pronunciado No, en la historia porque de no lo que habla es de inteligencia, habla de toxicidad, habla de estar de mal humor hoy. Si estás de mal humor, ¿por qué vas a contagiar el mal humor a los demás? No nos envenenes. Claro, no es vos no podés hablar, es hoy no hables, amigo. Todo el que tuvo una amistad de larga data, o que tuvo una pareja de larga data, o que tiene familia, sabe que hay días donde uno está muy mal predispuesto a contestar cualquier cosa que le digan. Entonces vos te vas a juntar con tus amigos. Y uno si es maduro, ese día anda silencioso. Andás calladito o te guardas directamente. ¿Sabés que todos los jueves se junta la barra? Ese jueves decís, no voy porque se vienen las elecciones departamentales. Mandás el mensajito de se me complicó. En realidad estabas tranquilo en tu casa, pero estabas de mal humor y no querías generar un problema en tu barra de amigos. Muchachos, se complicó, ¿saben? O con la pareja, Eso es madurez. O en la familia, muchachos, esta me la salteo. O no, o está mal eso, autoexcluirse. Yo lo que... No, está bien. Está perfecto, Jorge. Está perfecto. Hay que ser easygoing y a los días que no sos easygoing decir, bueno, está. Y esto es lo mismo, aflojo. si estás tóxico, ¿para qué te metes? ¿Para qué vas a armar lío? Claro, no es voto censitario, que voto censitario se tira, no quiero tóxicos en mi audiencia, no vuelvan a escribir acá. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Yo el YouTube que conozco no es el YouTube que a veces me encuentro cuando salimos en vivo por streaming. A ver. Ese YouTube que a veces es tóxico por parte de los comentarios, que entiendo que tiene que ver con el picante de la política y todo. Yo cuando entro a YouTube, que básicamente es para ver... Video viejo de los redondos. Video viejo de los redondos, gracias por graficarlo. ¿Qué encuentro en los comentarios? Los redondos en el Palacio de Peñarol. Comentario. De las letras. Yo estaba ahí y me pasó tal cosa. O un niño, un falso niño diciendo, tengo 14 años y pienso que esto es buena música. Debo ser yo el equivocado. Like de viejos chotos. Es una comunidad. Yo encuentro una comunidad de gente que sensibiliza en torno a, por ejemplo, una canción. Y cosas muy nefastas como esta fue la última canción que escuché con mi abuelo. Mi marido se murió de cáncer hace un año. Paca. Y cada vez que vuelvo acá, lo recuerdo. Eso es la regla en los comentarios de YouTube de esas canciones. Y después, por ejemplo, hablando de los redondos, ¿qué era el video? Palacio Peñarol, por tirar algo. Comentario de... Vine por el comentario en fácil desviarse. Like si vos también. Sí, eso también. Claro. ¿Quién acá en 2025? Like. Lleno. Pero lo que encuentro es una comunidad de gente que vibra de la misma forma en torno a una obra artística, ¿no? En este caso una canción. Vos querés el que vuelva a YouTube de antes. Claro, yo quiero gente que le dé para adelante el programa en los comentarios. Que qué buena está esta comunidad, muchachos. ¿No se sienten parte de algo más grande? ¿De un todo más grande? No, Nico... Bolchetupa. Para mí, propongo, si tenés un mal comentario que hacer, para mí transformarlo y decir, el programa de ayer estuvo mejor. Sí, ahí va eso. Vos, che, los escucho hace años. Sapo, hoy casi ni se notó que viniste sin leer los diarios. Si van a tirar mala onda, pongan la creatividad. Claro, exactamente. Sin ser dañinos, pero creativos. Sí. Por favor, póngale un mínimo de... Vamos con los comentarios. Ver, el programa de ayer, no, de anteayer, en realidad, ¿no? Pues fue... No, por eso el de ayer estuvo mejor, que fue uno grabado. El ayer estuvo mejor, ¿no? A un comentario de Glenda. Glenda Depre 3098. Glenda Depre 3098. Hablando sobre la nota que le habíamos hecho a Pedro Bordaberry, ¿no? Brutal cómo responde la casta política y sus privilegios. Un comentario sobre nuestro entrevistado. Glenda Depre 3098 también pregunta: ¿en el Portland van a comprar otros hornos?
porque habíamos hablado de la situación de ANCAP. Bien, una pregunta pertinente, absolutamente. Nélida Martínez 4936 pone: no los escuché con el gobierno anterior llevar a cabo todos los temas. ¿Qué pasó? ¿Dejaron pasar? Comentario de Nélida. Víctor Rodríguez 3862 le contesta: ¿cómo los vas a escuchar? ¿Querés que pierdan el laburo? ¿Sabés de dónde sale la guita de Magnolia? ¿No? ¿Viste? Mucha suspicacia. Cibersiberia, infundamentada. Claro. ¿no? Cibersiberia 2885 contesta: Valmeli, a veces te haces odiar tanto, bajate del pedestal. ¿Ves? Eso es tóxico. Ahí tenés un poquito de verdad, de cierto, pero tóxico. A ver, pero hay otra forma de decirle a Jorge que digamos, está medio Elizabeth pegante. Fernández 1098. Que sobrevalora su propia opinión. Elizabeth Fernández 1098. Sustituye ese mensaje por cucu y todos lo entendemos. Claro. No, Elizabeth Fernández 1098. Noto un patrón en los comentarios de que todos terminan en 98. No logro escucharlos ni 5 minutos. Parece un juego de tener un programa de radio. Emoji de risas. ¿Tóxico? Sí, claro. Tóxico, ¿no? Pero no es mentira. No se banca ni una crítica. No. Melina T 9584. ¿Por qué el término de monigote para expresar no conocer algo? No sé si se expresaban así con el anterior presidente. Y vaya que no supo varios de los problemas que tuvo. Eso fue Jorge que habló de monigote. Jorge habló de monigotes. Pero yo lo que planteé... ¿Dijiste monigote al presidente de la República, Jorge? Primero que nada, si yo quisiera calificar así a alguien, estoy en mi libertad de expresión. No, por que supuesto. no es lo mismo que libertad de consecuencia. Si vos te expresás así, después bancatela. Yo no me expresé así. Lo que dije es que había una teoría de que gente pensaba, no, bueno, acá tenés una persona que es un monigote que lo pusieron simplemente a decir lo que otra gente lo puso. Yo dije que no estaba de acuerdo con esa postura. No es la parte que recuerda el oyente, ¿no? Víctor Rodríguez 3860. Bueno, Víctor ya había opinado. En fin, este es el tipo de comentarios que te puedes encontrar en los comentarios de un video una vez lo subimos. ¿Qué tipo de comentarios crees que dejen? Yo tengo en este momento tenemos 2 hijos. Los que hacen comentarios en YouTube y los que hacen comentarios en WhatsApp. En el chat también. Sí, claro. Eso, en el chat. Dale, sí. Por ahora mi hijo predilecto sigue siendo el mensaje de WhatsApp. Porque se manejan con otras civilidades. El hijo de WhatsApp, yo te lo explico así. El hijo de WhatsApp es el hijo mayor. Es un hijo mayor que es responsable, que es serio, que contribuye, que sabe que tiene ciertas responsabilidades. El hijo mayor, que es nuestro mensaje de WhatsApp. Y después tenés a los comentarios de YouTube, que son un hijo menor. Es un hijo rebelde, es un hijo caprichoso, es un hijo que tiene demasiadas atribuciones y que piensa que hay que mimarlo mucho más que al otro. Anónimo, porque acá vemos los celulares. El caprichoso. El de WhatsApp es tan responsable que pone sujeta y pone su número de teléfono. Sí. Vos decís que este señor que dice siempre del lado de Valmeli y se llamaría Punk Rock. Sí. No es que es hijo de Chris Rock y le pusieron Punk. No, creo que no. Creo que es un anónimo, ¿no? Pero bueno, que está del lado del bien, porque está al lado de Valmeli. Milena pone: me encanta sentirme parte de esta red de amiguis. ¿Te gusta así, Sapo? Me encanta. Eso es un sentido comunitario de un chat de YouTube. Por ahí quiero que vaya la cosa. Yo no quiero bajar línea, pero estoy Evelyn pone: yo les puse que son hermosos y que extraño a Juanchi, che. Excelente mensaje, también, Evelyn. excelente. Eso es amor. Ahí hay amor. Claro. Porque siempre está la posibilidad de desactivar el chat. No me haces con la censura. Bancate que también que la gente te critique. ¿No? Te defendí cuando Nico te trató de censurador, pero ahora me pongo con el lado de Nico. Esto censurar el chat es demasiado. Perfecto. Yo estoy bajando línea. La próxima ya sabes. No es necesario. La comunidad fácil de desviarse es mucho más importante que los tóxicos que hay. Si soy tu hijo, léeme los mensajes, papi Sapi. Me dice. Papi Sapi. Aguante los whatsapperos. Los hijos de aparecieron los hijos de WhatsApp. 097-441-443. Yo creo que además el WhatsApp es más fidelizador. El que te agendó en WhatsApp y te manda mensajes tiene una relación muy distinta. Nuestros hijitos menores, muy caprichosos, tienen la peli de que son los hijos predilectos, pero en realidad el responsable que pone sujeta, te agenda y pone su número, es el equivalente al hijo que va todos los domingos a comer con los padres. El otro lo veo en cumpleaños. Aparece cada tanto en cumpleaños y ya llega mamado. Sí. Viene mamado con pareja nueva que no presentó nunca y que es un clavo. Y llega con muy mala actitud. Mal aspectado.
Mal No, aspectado. mal aspectado. Un poco de olor también. Un poco de dolor. Me recuerda a la época que de noche escuchaba los ruidos de abajo de que intentaba invocarle con la llave a la cerradura y le costaba mucho. Vi la beta, vos sabés que vi la beta, 1832, perfecto, divino. La beta es esta, Sapo. La beta se es sigue esta. por acá. Sí, Solo se va a profundizar esta grieta. Sí, veo un mensaje que habla sobre esta. Fui obviamente a los comentarios de esta canción. Tiene 188 millones de reproducciones esta canción en YouTube, ¿no? Obviamente el primer mensaje es ¿quién acá en 2025? Es el comentario clásico de cualquiera de estos videos. Lo vi 100 veces al video y todavía me genera piel de gallina. Estoy traduciendo del inglés. Y acá estoy en abril del 2025, ¿no? Dale. Está la de Soy un niño, pero esto me parece una gran canción. Debo ser yo que estoy equivocado. Mis padres me enseñaron lo que es un buen rock. Esto no es música, esto Sí, rock. Bueno, está, digamos, el viudo y la viuda que perdió a su pareja con cáncer. Están todos acá. Acá está todo. ¿Cuántos de esos son reales? Vos sabés de que... todos los mensajes que son, ¿no? Mi ex pareja falleció de forma terrible. Esta era la canción que más le gustaba. ¿Cuántos de un 100? ¿Cuántos son reales? Eso es jodido, porque eso habla pésimamente de la humanidad cuando ves un comentario en YouTube de alguien que quiere dar lástima, inventándose una historia, ¿no? De que perdió a su hijo, no sé qué, solo para que alguien le dé un me gusta y un like. Fuerza compañero que la vida puede más. No, y en verdad, habla mal de la humanidad de que estén esos mensajes que son absolutamente verosímiles y ustedes no los crean, porque son unos Jorge, cínicos. decile a Nico, está lleno de mensajes de gente que quiere dar lástima y se inventa historias trágicas. Nico, yo te para tengo que le den un like, porque un me gusta. el mundo está lleno de tragedias, Sapo. Sí, está lleno de tragedias, pero a ¿No gente... se muere la gente que le gusta el rock? No. Y que comenta en YouTube. Está lleno de gente que Primero se le que murió. nada, ellos no se mueren, Sí, ¿no? Primero que nada, Nico, no, la gente que escucha rock no muere, vive para siempre. Gracias. Ese es lo primero y lo obvio. Sí. La gente que escucha rock, Bueno, Nico, no muere, vive para parecería siempre. que no. Si uno lee los comentarios de YouTube, Caen como parecería que moscas, caen como moscas. Es una especie de pandemia. Es terrible. Bueno, ¿cuál es la canción, Sapo? Bueno, no, porque, mirá, esto es, voy a pasar una cosa que... ¿10 minutos? No, 9. no. Estamos hablando de... ¿Recuerdan que hablamos del documental de Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, que cuenta la génesis de la banda? 8:30. Yo ahí me enteré de una cosa que no sabía, y es que el mejor amigo de Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin, era John Bonham. O sea, John Bonham es el que en un momento empieza a hacer migas musicales con Plant, y la mujer de Bonham le dice, no, con este peludo desprolijo hippie... mejor no sigas, o sea, no hagas música porque te vas a llevar por el mal camino. Bonham termina muriendo de la peor forma posible, después de tomarse creo que 40 shots de vodka o algo así. De vodka, sí. Para, Sapo. Sí. ¿Te puedo hacer? Sí, estoy haciendo algo terrible, pero tranquilo. perdón. En el chat de YouTube se Sí. acordaron de que tenemos una situación similar acá, en la audiencia de Fácil Desviarse, específicamente en el chat de YouTube, que me lo hacen acordar varios, como Ruidolfo, como Alexander, etcétera. Hay una persona en el chat de YouTube que aparece y deja sistemáticamente un mensaje que dice que se quemó con aceite y que necesita ayuda y deja una cuenta para que vos envíes dinero para ayudarlo. Bueno, pues eso es estafador. Y viene sistemáticamente colocando ese mensaje todo el tiempo y no interactúa, porque la gente le pregunta ¿qué te pasó? ¿Contá algo más? Silencio de radio. ¿Cuenta en Banco Uruguayo o PayPal? Yo a priori le creo. ¿Le crees al Es quemado muy con aceite? específico. No, Sapo. ¿Sapo? Es el cuento del tío en versión YouTube. Sapo, me quemé con aceite. Es Un el día, cuento del 2 tío, días. Sapo, Un mes tenemos que después. explicar cómo es el cuento del tío en 2025, Sapo. No te quedes expuesto como el viejo que sos. Vivo dentro de un comentario de YouTube. Hace más de un año, no salgo pone de alguien ese mundo. acá. Hace más de un año viene apareciendo sistemáticamente el quemado con aceite. O se quemó todos los días o ya se curó. Y ya ni siquiera lo postea, lo tiene programado. La pregunta es si lo hace porque le da resultados, lo sigue haciendo. Es un bot. La audiencia de Debe Fácil tirarlo Desviarse es en- muy estafable. Es muy Cientos- estafable y aparece el loco y alguien cae siempre. Debe tirarlo en cientos de views y algo le debe levantar. Porque este es uno de los programas más vistos. Obvio. Ahora sí, Sapo. No, perdón. le creo, te creo, hermano. Te creo, hermano. Yo te creo quemado. Tiene que venir acá, eso sí. Que venga acá y cuente su historia. O sea, si es cierta, que venga acá, le vamos a abrir el micrófono. Y las contribuciones. Y pasaremos la cuenta. Y Sapo va a aportar. Pues si es parte de la comunidad, que lo que yo quiero es generar una comunidad
¿no? Que no sea tóxica, que sea justamente, digamos, Nos oyamos entre todos. que genere una buena conversación. Nada, obviamente vamos a fomentar la solidaridad entre los nuestros. ¿En qué estaba? Estaba hablando de Bonham. Bonham, el baterista de Led Zeppelin. Un roto, o sea, la historia del rock lo puso. Tenía razón la mujer. Tenía razón la mujer, no, porque en realidad Robert Plant era un hippie. El roto era Bonham. Pero estaba muy controlado por su mujer, Bonham, al punto que le digitaba, digamos, sus juntas. La rota era ella, entonces. Y veía ella veía que Bonham sobre él. quizás tenía, digamos, una tendencia al desvío, pero lo tenía agarradito, ¿no? Era un pollerudo Bonham hasta que se liberaba. Bueno, algo así. La cuestión que, nada, sabemos que Bonham se muere en el año 80, si no me equivoco, y Led Zeppelin deja de existir. Y el video de que estoy hablando, mucha gente ya debe saber cuál es. Es el video en donde Led Zeppelin fue introducido en el Kennedy Honor Center, ¿no? Es una institución que tiene al presidente de la República de Estados Unidos como uno de sus principales figuras, y en donde periódicamente son introducidos artistas de renombre, no solo norteamericanos, sino que tuvieron influencia en el público norteamericano. Led Zeppelin fue introducido a este instituto hace ya unos años. Tocó Dave Grohl, hubo varios Lenny Kravitz, pero la actuación que pasó a la historia fue la de las hermanas Wilson de la banda Heart, ¿no? Que hicieron, siempre ellas tenían, es una banda de rock, hard rock de los 70, que tienen como hit Barracuda, y que siempre hicieron versiones de Zeppelin, sobre todo porque Ann Wilson la calza bastante la voz con la de Robert Plant. Y salieron al escenario a hacer una versión de Stairway to Heaven, la canción más icónica de la banda. Y sale Ann y Karen, si no me equivoco, es la hermana, que es la guitarrista, Ann con los vocales y Karen con la guitarra. Y arrancan, ¿no? Y está Jason Bonham, el hijo de John Bonham, en la batería. Y una banda ahí de soporte. Y a medida que va, digamos, avanzando la canción, empiezan a aparecer más músicos, ¿no? Ya había un bajista, un tecladista, de repente aparece un corito lateral, ¿no? De un coro de una iglesia o no sé de dónde. Aparece después una sección de vientos, que se levanta un telón, aparece, y se va montando la canción. Y en un momento, cuando explota el tema, Jason Bonham, el hijo de John Bonham, y yo ahora entiendo por qué la emoción de Robert Plant se pone a llorar, ¿no? Cuando lo filman está llorando. Y cuenta Robert Plant que no se puso a llorar por la versión, que es espectacular, sino porque se había olvidado de invitar a Jason Bonham, el hijo de su mejor amigo, de aquella historia donde eran mejores amigos. No podía creer que no lo había invitado a la ceremonia y de repente lo ve arriba del escenario. Es decir, Bonham no solamente estaba invitado, sino que tocaba Stairway to Heaven. Y Jason Bonham aparece con un gorrito que es un bombín, ¿no? Que, si uno no lo tiene muy claro, era el gorrito que usaba John Bonham. Y el final es con un coro gigante que aparece detrás de un telón, detrás de Jason Bonham, y están todos con el bombín de John Bonham. Y era un dato que, de no haber visto el documental no hubiera entendido el porqué de las lágrimas de Robert Plant. Vamos a escuchar esa versión de Heart de Stairway to Heaven.